Contemplen el final de la espada. Antes de que su maestro muriera, este le dejó un testamento junto con aquella espada. La balanceó por más de 100 años y así alcanzó su final. Pero la muerte es algo que no se puede evitar y en sus últimos momentos lo único que hizo fue lamentarse por haber vivido obsesionado con la espada. En el presente, un chico murmullaba querer vivir una vida ordinaria y un chico de pelo blanco le preguntó qué estupideces decía y era bastante ordinario a comparación de otros. Y mientras lo pateaban, este menciona que debería estar agradecido de no ser expulsado, todo por una madre como la de él que arruinó todo su clan. La familia Tang es una de las casas más prestigiosas de artes, venenosos y armas ocultas, pero ahora mismo había caído. Fue derribada por uno de los nuevos poderes del Murim y el causante de eliminar a las 9 sectas fue al que llaman el Señor Demonio de la Brillantez del Cielo, Jeon Jung-hyuk, quien, si se enamoraba de una mujer, le propondría que se casara con él, pero si era rechazado o ignorado, la tomaría por la fuerza, sea quien sea. Y así fue como llegó hasta la familia Tang, donde su objetivo fue el Fénix del veneno Tang, Jie. Y como se podrán imaginar, esta era la madre del prota, y frente al señor demonio de la Brillantez del Cielo, la familia Tang luchó con todas sus fuerzas y terminó ganando, pero como resultado de haber gastado todos sus recursos, esto hizo que cayeran en la decadencia. Es por eso que ahora mismo los niños de la edad del prota se aprovechaban de él, aprovechando que son más fuertes, y aunque el prota los miraba con una cara retadora, solo hizo que los siguieran golpeando hasta que finalmente se cansaron de él y se marcharon. Esta es la vida diaria de Jeon Jing. Insultos y resentimientos que recibe de su madre también iban dirigidos a él. Cuando este llegó a casa, su madre le preguntó por qué regresó tan tarde, y al ver que llegó lleno de heridas y moretones, rápidamente corrió hacia él, aunque nuestro prota, con una sonrisa disimulada, le dijo que no es nada, pero de pronto comenzó a vomitar sangre. Al verlo así, su madre supo que esto fue obra de los otros niños, aunque él le dice, como excusa, que se había caído. Su madre no pudo aguantar la tristeza al ver a su pequeño hijo sufrir por su culpa, pero el prota, seguro de sí mismo, le pide que no se preocupe, él estará bien. Su madre le preguntó si ya había cenado, pero nuestro prota insistió en que no tenía hambre. Ya en su cuarto, el prota sabía que no era culpa de su madre que lo molestaran, pero tampoco tenía a nadie con quien pudiera quejarse. Lo único que ocasionaría es que más gente lo ataque como a su padre. Por más que quisiese dejar la familia Tang, no podía proteger a su madre. Al siguiente día, nuevamente estaba siendo abusado por estos tres, pero le advirtieron que esto solo era el principio, cada vez iban a ser más duros con él. En eso, una voz les dice que ya paren, ya que hoy era su turno para divertirse con él, y esta chica se llama Jungreong, quien quería probar un veneno que había creado para la próxima competencia de los líderes del clan. El grandote se sentó encima del prota para que no se moviera. Este es Jeonjil, quien le dice que si la aguja entra mal, podría dejarlo inválido, pidiéndole que le agradezca porque le está haciendo un favor. Jungreong le dice que no lo matará. En cuanto vean que el efecto del veneno funciona, le darán de inmediato el antídoto. Aparte, no podía morir aquí. De pronto, le clavó la aguja en su cuello. En ese momento, la piel del prota comenzó a arderle. Sentía como estaba siendo quemado. Este les rogó que por favor lo ayuden. El único que pensaba ahora es cuánto más tendría que aguantar todo esto. Si simplemente moría aquí, sería más fácil. Pero entonces, ¿quién cuidaría de su madre? Jeonmyeong se reprochaba de haber nacido tan débil. Él no pedía mucho, simplemente poder defenderse de estos tres que lo atormentaban todos los días. Solo quería ser alguien capaz de proteger a sí mismo y también a su madre. Quería tener una vida normal. Fue en ese momento que una espada apareció frente a él. Jeonmyeong se preguntó desde cuándo estaba esa cosa ahí, y a pesar de que nunca en su vida la ha visto, se le hizo muy familiar. En cuanto la sostuvo, sintió que esto siempre le había pertenecido. Habiendo entrenado la espada durante 100 años, alcancé el final, las formas, su comienzo, el camino. Esto sin duda era la espada definitiva, y todo esto fue para lograr una única cosa. Ya ni siquiera sabía cuántas líneas
habrá trazado con su espada, eso no importaba. Al final, todo fue inútil. El arrepentimiento lo sobrepasó en ese último momento de su vida, y su último deseo es que si se pudiera, en su siguiente vida, quisiera vivirla normalmente. Junmyeong había recordado toda su vida pasada y del cómo fue un maestro de la espada. Desde ahora, vivirá una vida normal. En la mañana siguiente, su madre lo regañó porque no quería que saliera de la casa con esas heridas. La respuesta de Junmyeong fue que nada de lo que le preocupa sucedería, ya que, sin ninguna duda, volvería. El peliblanco se llama Munchan y se preguntaba si acaso Junmyeong los estaba evitando. Yeonjil le dice que lo golpearon bastante y quizás su madre ya se haya dado cuenta, pero tenía agallas. Al escuchar esa palabra, Munchan se comenzó a reír. No importaba si no vendría hoy, reuniría a los chicos para ir a su casa a burlarse de él. Yeonjil le avisa que ya llegó, viéndolo a lo lejos, y Jongryong le pregunta por qué llegó tan tarde. Le había hecho preocupar por nada, gritándole que se diera prisa y jugaran como ayer, pero el prota simplemente los miró seriamente. Munchan se le acercó, diciéndole que debió de pasarla mal, pero porque se veía sin ninguna herida. Pero nuestro prota les dice que ataques así ni siquiera lograrían lastimarlo. Munchan le dijo que no mienta, ayer estaba gimiendo del dolor, pero ya que dijo que eso no lo lastimaría, serían más rudos con él ahora. Yeonjil, Jongryong. Ella se preguntó a qué se debía la ocasión que los está llamando por su nombre. ¿Acaso ya quería morir? Quizás deberían doblar las dosis para que lo sintiera. Yeonjil se molestó al ver que ni siquiera le prestaba atención estando frente a él, pero con una sola mano el prota lo tumbó al piso como si nada. Al verlo, los otros dos no se lo podían creer, como pudo haberlo derribado de un solo golpe. Jongryong le pregunta a Munchan cómo es que ocurrió esto. Se suponía que el prota nunca había entrenado artes marciales, pero en su lugar, el prota le contesta: lo que ustedes pueden hacer, no hay ninguna razón por la que yo tampoco pueda. Si van a entrar en la competencia de líderes con esas habilidades, serán derrotados fácilmente. Por dentro, Munchan pensó que ese chico parecía una persona completamente distinta a la de ayer. Aún así, han entrenado durante años para la competencia y no perderían contra alguien así. Junmyeong paró el ataque de Munchan y como si nada, le dobló el brazo. Si los participantes tienen un nivel como este, entonces la competencia por el líder del clan ya está decidida. Ahora pasamos a la sala del veneno oculto, en donde anteriormente era el lugar donde residía el líder del clan. Ahora esto era la sala de consejos de los ancianos. Uno de ellos mencionó que los participantes parecen haber sido reducidos, así que tomarían la decisión sobre dejar participar al hijo del Fénix del Veneno, o sea, Junmyeong, nuestra prota, aunque él ni siquiera se le veían intenciones de participar. Aparte, se sabía abiertamente que niños de su edad lo molestaban debido a su debilidad, más aparte no ha tenido ningún logro hasta ahora, por lo que es más que obvio que lo iban a excluir, aunque otros mencionaban que si se excluía, podrían hacer que se cuestione la legitimidad de la competencia en un futuro, a lo que este viejo de aquí dijo que era peor dejar participar a alguien que ni siquiera es hábil en las artes marciales y solo haría bajar el nivel de la competencia. Incluso si tiene la sangre del líder anterior, ahora solo es una carga para la familia. En eso, Junmyeong abre la puerta, interrumpiéndolos en plena reunión, lo que hizo que el anciano le preguntara qué carajos estaba haciendo. Frente a todos, el prota les dice que está consciente de sus acciones, pero les mostró la cara de Jongryong con el mismo veneno que le había inyectado. Todo este tiempo había sido oprimido por la familia Tang, lo había soportado sin decir nada, pero ahora dejaría de hacerlo. Uno de los presentes gritó que esto era intolerable, dañar a un niño que participaría en la competencia. Lo que acababa de hacer era un delito. Nuevamente, Junmyeong les dice que es totalmente consciente de las reglas, pero no había problemas si ambos eran participantes de la competencia. Varios no entendían a qué se refería aquel niño, a lo que el anciano le preguntó si realmente está pensando en participar en la competencia para ser el nuevo líder del clan. Esto
no es suficiente. El prota le pidió que viera el terreno abierto. Ahí estaban tirados Moon-chan y Jeon-gil, quienes también se burlaban de él. Solo había seguido la regla de la familia, la cual era retornar la amabilidad con doble gentileza y la venganza con 10 veces más. El anciano le dijo que si acaso esto es demostrar su valor, y varios ahí presentes comenzaron a insultarlo, diciendo que solo quería aprovecharse de la excepción de delitos graves. Esto pondría en peligro a otros participantes. El anciano les dijo que estaba bien, hay que dejar que participe en la competencia. Si está tan confiado, no había razón alguna para detenerlo, pidiendo que esa confianza también corresponda con sus habilidades, porque si no se convierte en el nuevo líder del clan, pagará por todo lo que hizo hoy. Ya en casa, su madre le pregunta por qué hizo una cosa así, porque él quería participar en la competencia del nuevo líder del clan joven. Jeon-myung le dijo que todo esto era necesario, lo que sorprendió a su madre, quien pensaba que su actitud era muy distinta. Jeon-myung, el nombre del prota, significaba sobrevivir el mayor tiempo posible, y parece ser que ahora ya era todo un hombre. Por eso su madre no preguntaría cómo aprendió las técnicas, ni tampoco cómo logró sobrepasar a los otros niños. Simplemente quería que le respondiera una sola cosa: él tiene la confianza para competir en la selección del nuevo líder del clan joven. Con una sonrisa llena de confianza excesiva, nuestro prota le respondió que por supuesto, ya que, después de todo, es el hijo del Fénix del Veneno. Esas palabras hicieron llorar a su madre. Realmente había crecido, y con eso se dispuso a darle un gran abrazo. Al recibir ese abrazo tan cálido, Jeon-myung se dijo a sí mismo que protegería esta vida ordinaria a toda costa, y todo lo que le perturbe en esta vida lo mataría. Y así pasó un mes, y este tipo de aquí le preguntaba a la madre del prota si estaba de acuerdo con dejarlo ir, ya que esa competencia no es ningún juego de niños. Aún así, él debía tener sus razones, y como bien sabe, él no es un niño que actúe sin un plan. El otro no pudo negarlo, y este era conocido como el gran líder oscuro, Rey Tank, Jeokwi. La madre le preguntó si acaso estaba preocupado, ya que gracias a él y su familia cuidaron del prota para que no le pasara nada antes de la competición. Este dijo que la ocasión lo ameritaba, y ahora también tenía grandes expectativas en él. Lo único que le causaba inconformidad es que haya querido entrenar por su propia cuenta. En este tiempo, el prota había estado comiendo comidas limpias preparadas por su madre, durmiendo lo suficiente, pero sobre todo usando métodos internos para corregir los cambios del ki torcido. En este momento, no veía necesidad de pulir su fuerza y habilidades. Para alguien como él, que despertó su vida pasada del maestro de la espada, esas cosas podía hacerlas en cualquier momento. Primero, fortalecería su cuerpo, y a medida que su nivel aumente, tarde o temprano ocurriría el renacimiento, y para eso necesita obtener nutrición, por dentro y fuera, para el crecimiento físico. Aunque con esto sería suficiente por ahora. Ya el día de la competencia, Jeon-myung se despidió de su madre. Ella le pidió que se cuidara, e igual a Jeokwi, quien lo acompañaría a este lugar de la competencia. Longyang, nuestro hijo, ha crecido muy bien. Si tan solo pudieras haberlo visto. En el salón del Rey Oscuro, el prota había llegado temprano. Aún faltaban 30 minutos para la competencia. Unos sujetos le preguntaron si era el hijo del Fénix del Veneno, y él mismo que se atrevió a golpear a Moon-chan. Pero todos pensaban en que eso solo era un rumor falso, ya que se sabía en todo el clan que ni siquiera pudo aprender artes marciales. ¿Cómo es posible que dejen participar a un tipo así? Definitivamente, el estándar de la competencia había bajado. Antes de que siguiera hablando, el prota lo noqueó. Los demás pensaron que usó una arma oculta, pero al ver el piso, se dieron cuenta que solo era un dulce de arroz mordido, declarándole la guerra al prota, quien se acercó para preguntarles si querían experimentar en carne propia lo que experimentó Moon-chan y los otros dos, o acaso ellos, que son más, terminarían huyendo. Todos de una sola vez atacaron al prota para intentar matarlo, pero cada uno de ellos fue cayendo. Hasta que una voz les gritó que era todo este alboroto, a lo que el prota respondió que había tardado en llegar, ya se estaba aburriendo, y este era el Rey Oscuro. Pero estos niños fueron quienes empezaron a causar problemas primero. Todos fueron a reclamarle nuevamente al anciano, ya que hubo muchos lesionados minutos antes de que empezara la competencia, y si una persona así se convertía en el líder del clan, ocurrirían cosas mucho peores.
Este es Seok-jung y para eso modificó una de las reglas de la competencia. En eso, una chica le pregunta a otra si sabe cómo sería la competencia. La de lentes menciona que primero pasarían por la montaña común, luego harían 3 años de entrenamiento, hasta que finalmente los que queden se enfrentarían en duelos de 1 contra 1. La otra chica le preguntó cómo sabía eso, si se suponía los detalles de la competencia eran confidenciales, pero el padre de ella trabaja en la oficina general, así que le dio algunos consejos. Cuando el Rey Oscuro llegó, todos se quedaron en silencio, y ahora explicaría el orden de la competencia. Para los niños, era alguien a seguir, ya que él es el líder más joven que ha existido, y la competencia duraría 4 años. En el primero, encontrarían un método de práctica adecuado para cada participante, ya sea en habilidades de armas ocultas o en la fabricación de veneno, y durante los siguientes 2 años llevarían a cabo un entrenamiento comprensivo, y luego de eso vendría la competencia principal, la cual sería... En eso, la niña, segura de sí mismo, dijo que el duelo de 1 contra 1, pero el anciano dijo que sería un combate de veneno gu. Este es un método que implicaba colocar fuertes venenos en un tarro, animales de todo tipo, con los venenos más fuertes en un tarro, para así pelear entre sí, creando así una toxina extremadamente potente, y llevado a un combate sería un todos contra todos, hasta que solo quede una sola persona, y todo esto fue debido a las renuncias de muchos de los participantes por el prota. Si esto continuaba así, seguiría repitiéndose, así que ahora los participantes podrían unirse a otros para acabar con los más fuertes primero. Esto es una competencia en donde la astucia del más hábil será quien se convierta en el próximo líder joven. Luchar, sobrevivir y conquistar. El vencedor será digno de poseer todo de la familia Tang. Solo uno sobrevivirá luego de estos 4 años. Aunque nuestro prota estaba bastante confiado, para él esto no parecía para nada difícil. Pasamos a la provincia Sichuan, lugar donde se reunía la secta de la espada de la luna oscura. Uno de ellos comentaba sobre el plan de la familia Tang, refiriéndose a la competencia del joven líder del clan. Sus espías les informaron sobre el inicio de la competencia y ahora mismo todos ellos estaban siendo transportados en carruajes, y el líder de la Alianza de la Muerte Negra, mejor conocido como Yu Giljan, podía acabar con todo el clan en este momento si así lo deseara. La única razón por la que los dejaba vivir es porque aún les veía algo de utilidad. El problema eran esos niños que podrían suponer una amenaza en el futuro, por eso tendrían que actuar con cuidado, aunque... Este de aquí les dice que por ahora no actuarían, lo que sorprendió a todos los reunidos. Él creía que acabar ahora mismo con esos niños sería demasiado fácil y no les supondría un golpe significativo a la familia Tang. Lo que se harían es esperar al final de la competencia para que esos niños que tanto habían cuidado y entrenaron murieran. Eso sí, les supondría un golpe fatal. Ma Qingyu ordenó averiguar la ubicación del carruaje y esperar 4 años para atacar, pero una chica le dice que todo eso ya está hecho. Más aparte, les había plantado una semilla. Este sujeto de aquí les explica que a partir de ahora serán llamados por un número en lugar de su nombre, y Yeon es la 27, Mirio la 26, Yori la número 25, y por último, el número 28 será para nuestro prota, quien se había quedado atrás. Este se disculpa, pero se había quedado pensando en algo, y Yeonmyeong sentía que algo los estaba siguiendo, quizás sea un instructor, se preguntó. De pronto se encontraron con pared y una voz les pide la contraseña. Este grita, Rey del veneno oculto. Poco a poco la pared se abrió en 2 y una voz les dio la bienvenida. Este es Chang Xin y será su asesor en la competencia. Él pertenecía a una de las 5 grandes familias, pero al igual que la familia Tang, el señor demonio del resplandor del cielo le invadió. Y gracias a la familia Tang, algunos lograron sobrevivir, por eso ayudarían en la competencia, enseñándoles las técnicas de formación de la familia Jaegal, aunque a nuestro prota no parecía muy interesado en esto. Sus compañeras lo regañan porque parece estar muy distraído. Allí todos se presentaron ante él, ya que no había nadie en la competencia que no supiera el desastre que había causado, y a Mirio no le agradaba mucho la idea de estar en el mismo equipo que el prota. Buscaría cualquier cosa para reclamarle y hacer
que lo sacaran. Yori se detuvo por un momento, y es que de la nada, el instructor había desaparecido en un instante, haciendo que estos comiencen a alarmarse. Creían que se había perdido en una grieta espacial debido a su técnica. Jeonmyeon decide no decir nada e ir por otro lado, comenzando a tocar el aire, mientras que el instructor pensó que a estas alturas comenzarían a entrar en pánico, ya que sin lanzadores no había forma de que escapasen, y esto era obra de los ancianos, quienes no les importaba sacrificar al equipo donde estaba el prota, ya que si eliminaba al número 28, doblarían el apoyo que recibían de ellos, pero de pronto algo rompió su tranquilidad. Al voltear, observó cómo el prota había roto la formación, creando un portal como el de la familia Jaegal. Este se preguntó cómo demonios lo había hecho, y con una sonrisa, el prota le dice que no sea malo y no los dejara atrás. Pero lo que más lo dejó aterrado es que el prota había aparecido justo en donde él estaba. 26 y 27 le preguntaron cómo lo hizo, y este simplemente dijo que la había cortado. 25 les grita que no es el momento de preguntar. Ahora que habían encontrado al instructor, no debían perderlo de vista otra vez, pero nuevamente ya no estaba ahí. El prota simplemente suspiró alegremente. El instructor corrió con todas sus fuerzas. Sentía que la mirada de aquel niño no era la de su edad, así que se apresuraría a llegar al campo de entrenamiento, porque aquí estaría a salvo. Sin importar la técnica que he utilizado, no debería ser capaz de llegar hasta este sitio. En eso, el supervisor del grupo, que instruiría al prota, lo había encontrado, preguntándole en dónde estaban los chicos de su grupo, haciendo que éste pusiera una expresión de temor, aunque debía de calmarse, ya se había preparado para situaciones así, contándole que el grupo 7 ya no participaría más en la competencia, ya que llevaba rato esperándolos y no se veían por ninguna parte. Probablemente tuvieron problemas en la zona, le dijo. Esa grieta los alarmó. El supervisor preguntó si era un intruso, pero antes de que revisara, el prota rompió por completo una de las formaciones supremas de la familia Jaegal. Todos pusieron una sonrisa malévola al ver al instructor. 26 y su grupo quedaron asombrados al ver que el prota había roto la formación con una espada corta, pero él le respondió que no la rompió, solo hizo una abertura, por lo que se cerraría si no se apuran. El supervisor les pregunta si ellos son los del séptimo grupo. Estos le responden que sí, pero él, ¿quién es? Este les cuenta que estaba preocupado de que hubieran sido atacados, tal como dijo el instructor. Ahí el prota pregunta, ¿cómo que atacados? Parece que los malinterpretó, pero gracias a que había marcado una entrada, pudieron encontrarlo. Esto, obviamente, era una mentira, pero nuestro prota dedujo que estaba bajo las órdenes de los ancianos, así que lo dejaría seguir actuando hasta que tuviera pruebas, y luego de tenerlas, él mismo sería quien se encargue de erradicar al clan Jaegal por completo. El instructor simplemente se disculpó y puso como excusa que iría a revisar la formación. Aquí el sujeto de antes se presenta como Tang Wonjin, miembro de la brigada Bongji y el responsable de su entrenamiento en la competencia. 26 había escuchado sobre la brigada Bongwi, pero dijeron que habían desaparecido hace años, una fuerza militar que estaba bajo la orden directa del antiguo joven líder de la familia Tang, y se decía que cada individuo era tan poderoso como un gran líder, lo que le recordó que la anterior líder fue la madre de Jeonmyeon, el Fénix venenoso. Entonces, quizás el prota sepa más de ellos, pero Wonjin cuenta que hace años lucharon con todas sus fuerzas para proteger a la joven líder del Fénix venenoso contra el señor demonio Resplandor del Cielo, pero fueron derrotados completamente, y al haber fallado en una misión tan importante, ahora no son más que pecadores, y el primer año de la competición será de forma autónoma. Entrenarían como mejor les parezca, y de ahí recibirían enseñanzas de acuerdo a su rendimiento. 25 pregunta si entonces la legendaria técnica de la familia Tang, la lluvia de 10.000 flores celestiales que se había perdido en la lucha contra el señor demonio, podía incluirse en su entrenamiento. Wonjin explica que esa técnica solo se le concede a quien se convierta en el joven líder del clan, y por cierto, esta aún estaba incompleta, pero también podían enseñarles la esencia con la que se utiliza esa técnica. Esto le recordó a Jeonmyeon la técnica sobre el control de la espada, por lo que quizás podría intentar imitarla después, y a partir de ahora comenzaba su entrenamiento. Podrían entrenar solo o en equipo. 25 y 27 preguntan en dónde dormirían, a lo que Wonjin les dice
que su hogar ahora sería este bosque. La comodidad nunca los haría más fuertes y adaptarse a entornos extremos es parte de su entrenamiento. Y antes de que se marcharan, el prota les pregunta que si ya estaba cualificado, él podría dormir en una buena cama, ya que le parecía necesario adaptarse al entorno de este bosque. Todos guardaron silencio. Sabían que fue muy arrogante de su parte decir ese tipo de cosas, aunque Guo-Jin recordó que él fue quien rompió esa barrera, por lo que estaría bien verificar sus habilidades, diciéndole que si pasa la prueba, podría quedarse en la mansión durante toda la formación, pero si falla, será mejor que se vaya preparando a no recibir ninguna ayuda para sobrevivir en este bosque. La prueba consistía en que los miembros de la brigada Bonji lo rodearían mientras le lanzarían armas ocultas y pasaría la prueba si consigue bloquearlas o esquivarlas en 5 pasos, y en cuanto se cubra los ojos, la prueba daría inicio. Los compañeros del prota se preguntaron si esto siquiera era posible, aparte de que ni siquiera se movía. Muchos shurikens salieron de todos lados y el prota de inmediato notó que el número total de objetivos eran 167. Eran muchos, pero para él esto era una tarea sencilla. Muchos pasan por alto que las artes marciales no son solo técnicas, sino que también contienen principios como la profundidad, principios como el peso, velocidad y el cambio son fundamentales. Las artes marciales de ascensión contienen ruptura, dispersión, acoplamiento, corte y agudez. Y para Jeonmyeon, que ya había comprendido estos principios a través de la espada en su vida anterior, le resultó sencillo, pero para aquellos que solo han entrenado y no alcanzaron tal iluminación, fue totalmente un shock. Con un solo movimiento había repelido todas las armas ocultas, o mejor dicho, fueron atraídas hacia su espada. Guo-Jin menciona que incluso él habría estado ocupado intentando esquivar algunas, pero el prota se quitó la venda, preguntando si ya había pasado. 27 le dijo a Guo-Jin que le hablaban, pero él estaba tan asombrado que tardó unos momentos en reaccionar, y cuando lo hizo, le dijo que sí, ahora pude ir a la mansión y descansar. Parece que un monstruo había aparecido. 26 le gritó que no piense solo en dejar a su equipo y disfrutar de la comodidad, pero el prota simplemente la miró y comenzó a burlarse sin decir ni una sola palabra. 26 se lo quería agarrar a vergazos porque sabía que lo hizo con esa intención, pero Guo-Jin pensaba que era muy bueno que uno perdiera la motivación a pesar de lo que acababan de presenciar. Tal vez aquel niño podría convertirse en el elegido y quizás también pueda revivir a la familia Tang. Luego de unos días, unos lobos se encontraban devorando un oso, pero estos comenzaron a paralizarse repentinamente, y esto se debía a que 25, 26 y 27 les habían tendido una trampa. Y para mi sorpresa, 27 también era una chica. Ya habían pasado 4 meses desde que habían llegado aquí. Las chicas la habían pasado bastante mal al inicio, sin embargo, supieron adaptarse poco a poco y a ser más astutas, y así encontraron un refugio en donde podían estar a salvo. 27 se preguntaba cómo sería la vida de Jeonmyeon, molestando a 26, quien no quería saber nada de él luego de que las abandonara. Seguramente esté mucho más cómodo y disfrutando de la comida. Pasamos a donde está el prota y vemos cómo se enfrenta a la mayoría de la brigada Bongui. Era tan rápido que desaparecía de su vista, pero también le servía para probar sus nuevos objetos. Esta era una habilidad donde lanzaba varios shurikens con sus dedos. La llamó línea completa de shurikens. Guo-Jin les dice que es una buena técnica, pero se ve que consume mucha energía. El prota le dice que es gracias a los libros que pidió el otro día, en donde contenían técnicas para fortalecer la sensación del ojo. Guo-Jin les dice que está incompleto, pero el prota ya lo había dominado por su propia cuenta. Esta era una forma de ver a la familia Tang, pero también la más difícil de controlar, y si lograba ver todas las líneas marcadas por la técnica, lograría dominarlo. Y en su técnica, esto lo ayudó a disparar exactamente en donde él quería, solo con su energía interna. Guo-Jin estaba abrumado de que un niño hiciera tal cosa, por lo que le avisa que dentro de 2 meses vendrá el grupo de niños en donde estaba, y al igual que él, harían la misma prueba que le hizo antes, aunque hasta ahora con su nivel ya han demostrado las habilidades necesarias para superar la prueba, debido a que están trabajando muy duro. El prota se alegra por ellas, deseando ver
lo fuerte que se han vuelto en estos meses. Al mirar las estrellas, nuestro prota pensó que estaba destinado a ser el maestro absoluto que fue en su vida pasada, en donde no había otra cosa más que la espada. Pero ahora, a pesar de su comportamiento, incluso tenía compañeros que se esforzaban para alcanzarlo. Y eso también es parte de una vida tranquila. El chico no tenía idea del porqué, pero quería verlos de nuevo. Luego de 2 meses, al fin habían llegado, diciendo que ya no eran los mismos niños de antes. Ahora su nivel era completamente diferente. 26 estaba deseando ver al prota de nuevo, al igual que 25, para darle una putiza al prota. Pero 27, por otro lado, no sabía exactamente qué es lo que quería. Afuera de la mansión, le gritaron al prota para que saliera, pero por alguna razón estaba bastante callado. Quizás se haya escapado del miedo que causó su sola presencia. Y cuando voltearon a preguntarle a 27 por qué no decía nada, detrás de ellos estaba nuestro prota, recargándose en ella. Se había escondido para sorprenderlas, pero ahora que escuchó cómo querían partirle la cabeza, las retó nuevamente a que se lo dijeran, y al ver que no respondieron, el prota les dijo que quería ver los resultados de su entrenamiento en este medio año. 25 y 26 le dijeron que solo era una pequeña broma de chill, pero 26 pensaba que ni siquiera se dio cuenta cuando pasó a su lado. A pesar de que estuvieron en el bosque y entrenaron muy duro, ¿tanta irá la diferencia?, se preguntó. ¿Qué diablos estuvo haciendo en la mansión todo este tiempo? Más aparte, 26 veía más alto y guapo al prota, pero ¿en qué estaba pensando? Quizás fue porque estuvo viendo puros animales en el bosque todo este tiempo. Jeonmyeon les pide que no se desanimen, ahora sí se veían más fuertes que antes. Simplemente parece que su presencia los había eclipsado, y de inmediato se dieron cuenta que su actitud era la misma de antes. Más noche hubo una reunión con todos los instructores, preguntando si había personas útiles en los demás grupos. La número 2 era la más notable, era Jeongryong, quien tenía un crecimiento muy rápido, aunque parecía que guardaba una gran hostilidad hacia alguien, ya que no tiene nada de empatía con los demás. El número 10 también era alguien interesante, quien en menos de un mes ya había aprobado el examen del guerrero, pero el instructor pensaba que luego de ver al número 28, o sea el prota, los demás se le hacían completamente ordinarios, ya que de vez en cuando espiaba a nuestro prota, observando que tenía habilidades que ni siquiera maestros importantes podían hacer, aunque probablemente los ancianos se deshagan de él antes de acabar la competencia. Es por eso que cuando le preguntaron si había alguien bueno en su grupo, este solo les dijo que no, y ahora estaban pensando en usar a Jeongryong como su títere. Se notaba que era la más emocional debido a una lesión en la cara, y si le ayudaban a ganar en la competencia, ganarían más. Aparte, su plan es comprometer a su sobrino con ella para que así su clan gane una parte del clan Tang. Por eso les pidió a todos que ayudaran a número 2. Al final de la reunión, el instructor comenzó a reírse como loco, y ahora que las 3 estaban en la mansión, podían concentrarse más en el entrenamiento, ya que no pasarían frío ni hambre como en las montañas. Pobrecitas. Mientras tanto, 27 y el prota fueron a beber algo de veneno. 27 estaba orgullosa del veneno que transformó su alma. Nuestro prota simplemente tomó el plato de veneno y comenzó a bebérselo entero. 27 le dijo que estaba loco, pidiendo que lo escupiera de inmediato, si no, moriría. La cara del prota se infló y 27 pensó que el veneno ya había hecho efecto, pero simplemente era un gran eructo del prota que le dio directo en la cara a 27. El prota le dijo que por qué lo sacudió, y este dijo que era un veneno más débil de lo que esperaba. Pero 27 le preguntó que cómo era posible que siguiera vivo, ya que en cuanto se bebiese, este disolvería los intestinos de cualquiera. El prota simplemente se rió de ella, preguntándole que quizás sea porque no lo supo preparar, haciendo que ella se moleste por su comentario. 27 le gritó que por qué diablos no se estaba muriendo, y tal grito les llegó hasta 25 y 26. Ella siguió preparando otro veneno, pero cada vez se desanimaba más y más de que nuestro prota se lo bebiera como si nada. Este le pregunta si no tenía más, y la razón por la que no le hacía nada al prota es por un método en donde él seleccionaba los lugares en donde el veneno pasaría, pero no siempre funcionaba, y se decía que aquel que usaba esta técnica se volvía un adicto.
Esta se llamaba viento venenoso, pero para el prota todo ese veneno se había convertido en aire, amontonándose en su cuerpo. Es como si fuera simple agua para él, pero para llegar hasta este punto tuvo que pasar a través de una comprensión de su cuerpo profunda, y si simplemente se lo contaba a alguien como 27 que piensa que el veneno es solo una arma, no lo creería, y ahora que podía con un veneno débil como este, sentía la necesidad de probar uno más fuerte. Debía probar tantas cosas como sea posible antes de tener su vida humana deseada, ya que sabía que los ancianos podían actuar cuando quisieran, pero sobre todo, si aquellos dos vuelven a atacar el clan Tang, no sabe si puede garantizar la victoria, refiriéndose al líder de la Puerta Negra, un completo genio extraordinario, y si fuera suyo del pasado, él lo habría enfrentado fácilmente. Tenía que ser tan fuerte como en su vida pasada para poder vivir como un ser humano ahora. El prota le pregunta si puede hacer un veneno más fuerte que todos estos, y 27 le dice que si tan solo supiera la fórmula del veneno Psyduck, lo haría. Este es uno de los 10 venenos más fuertes que vienen desde la generación anterior, pero actualmente se dice que la mayoría de los métodos de fabricación se habían perdido, y se decía que el veneno Psyduck era tan fuerte que los maestros del clan Tang fueron afectados, y los 10 libros que quedaron fueron repartidos entre los ancianos. El prota se sorprende, e incluso los maestros no pueden hacer nada ante ese veneno. 27 le dice que cualquier persona puede hacerlo, pero la fabricación se había perdido. Aparte de eso, el uso de este veneno estaba prohibido, porque no importa qué tan fuerte sea, si se atrevía a beberlo, sin duda moriría. Mientras tanto, Jungryong estaba enfrentando a un tipo que se burlaba por su cara, preguntándole si podía siquiera repetir esas palabras, pero este terminó por prenderse desde adentro. Y antes de que llegara a siquiera tocarla, su cuerpo comenzó a partirse como si fueran rocas. Todo su cuerpo se había quemado, dejando únicamente las cenizas. Y sí, como muchos imaginarán, este veneno es Psyduck, y su abuelo se lo había enseñado a Jungryong, quien estaba guardándolo para la venganza contra nuestro prota por aquel día, y por todo lo que había sufrido debido a él. Lo haría sufrir hasta el último momento. Fue así que pasó otro medio año, y ahora comenzaría el verdadero reto. Pero primero tendrían que elegir al líder del equipo, aunque por ahora sería uno temporal. Ya para cuando inicie la batalla del veneno, se elegiría a uno oficial, ya que los líderes lo representarían en la batalla de Veneno Gu. Cualquiera podría participar si así lo quisiese, pero como es una batalla de vida o muerte, deberá ser el más destacable del equipo. 25 preguntó si acaso no todos los participantes irían a la pelea del veneno, por lo que 28, Jeonmyeon, sería quienes lo represente. Obviamente, ninguno se opuso a la idea, ya que sabían que él podría ganar el torneo. Wojin le entregó una especie de perla al prota. Esto es un elixir de la familia Tang, llamada Píldora del Corazón Celestial. Este elixir se hacía con una raíz de ginseng de más de 100 años, que aumentaba la energía interna dependiendo del nivel de su usuario. Todos se preguntaron por qué le darían algo tan valioso al prota, pero este era un privilegio dado a los líderes del equipo. Wojin tenía grandes expectativas en el prota, por eso creía que con esto su poder incrementaría. Pero antes de que continuara, el prota le preguntó si es que no había algo más. Quería saber si no podía recibir algo mejor que esto. Y con una mirada seria, le dice que no necesita un elixir, necesita algo más. Wojin creía que negarse a este elixir era casi imposible, a menos que la píldora no aportara nada a su energía interna, por lo que con algo de preocupación le preguntó qué es lo que quería entonces, a lo que el prota respondió que un veneno, el más fuerte de todos. No. Mejor, los 10 venenos de la familia Tang. Luego de eso, lo único que le entregaron fueron armas, ya que ni siquiera ellos podían conseguirle los venenos. 26 le intenta dar un putazo, ya que era mucho mejor el elixir que todo esto, aunque los otros dos pensaban que debería tener sus propias razones. 27 menciona que los ancianos deben estar alegres de que se hayan ahorrado una píldora tan importante, pero el prota les dice que aún no la ha regresado, ya que una hora antes, cuando Wojin le entregó las armas, él le preguntó qué tenía planeado hacer con la píldora del dragón celestial, diciéndole que en vez de regresarla, tiene pensado hacer algo interesante, guardarla para que en el futuro
Si su equipo decide reelegir a un líder, es mejor que tengan la píldora como motivación. En el presente, el prota les dijo que se sintieran libres de retarlo cuando quisiesen para llevarse la píldora, y la fecha límite es hasta antes de que la batalla del veneno iniciara. En cuanto lo escucharon, de inmediato fueron por armas para desafiarlo entre los tres. Al verlos, el prota se emocionó, ya que si él se vuelve el joven líder del clan, se aseguraría de que todos tengan una píldora de corazón celestial. Y así siguieron pasando los meses, y el prota le había ganado 173 veces a 27. 25 y 26, cada día que pasaba, sentían que el prota se volvía más atractivo. Hace mucho que se habían rendido, mientras que 27 seguía retándolo todos los días. Y con una cara de confianza, le dice al prota que no se imagina ni por un momento verlo perder en la competencia, pidiéndole que no los ignore cuando sea el líder del clan. Y ahora el prota se había convertido en el líder que los representaría. La pelea del veneno comenzaría mañana, pidiendo que hagan las últimas preparaciones, y en estos 3 largos años, muchos se habían retirado y otros terminaron muriendo, pero comparados con ellos, este equipo aún estaba completo. Hasta ahora el uso de venenos estaba prohibido, pero en la pelea de mañana cualquier veneno extremo sería permitido, exceptuando a los 10 venenos, pidiéndole al prota que se prepare en esta prueba. Los demás participantes usarían tácticas sucias. 27 le entrega una caja llena de elixires de veneno, pidiéndole que la use con cuidado, ya que una sola gota le resultaría fatal a alguien que no sea él. 27 no estaba preocupada, pero aún así le dijo al prota que prometiera que ganaría. Este usó la mano de 27 para golpearse a sí mismo, diciéndoles que ellos serían los únicos que consiguieron golpearlo cuando todo esto acabe, y así él se marchó. Finalmente, el día había llegado. Jongryong estaba ansiosa, ya que su abuelo había preparado uno de los 10 venenos. Más aparte, la familia Yeagal se le había unido debido a que la arena de la batalla estaba arreglada con la formación de ellos, y lo que harían era manipular la formación para tener una posición ventajosa sobre los demás. Ella le preguntó qué querían a cambio de recibir su ayuda. La usarían como intermediaria de la familia Tang, pero ella le preguntó qué es lo que harían si ella se negase ahora mismo, a lo que su instructor le dijo que le daría lo que estuviera en sus manos. Jongryong había estado esperando estos 3 años para vengarse del prota. Ella es la representante del equipo 1, Jeonjil el representante del equipo 2, el 3 es Hyukrin, quien antes de irse acabó con todos los instructores y también mató hasta su propio equipo. Equipo 4, Herin, equipo 5, Jijeol, equipo 6, Myungso, equipo 7, Jeonmeong. La batalla del veneno comienza ahora. El prota se preguntaba si en este bosque sería el lugar de la competencia. Era un lugar bastante enorme, y mientras planeaba dónde empezaría a buscar a sus oponentes, el instructor lo veía desde su técnica. Este creía que tenía un potencial enorme, pero ya habían hecho un trato con Jongryong y los ancianos, así que planea eliminarlo rápido. Aunque en eso algo lo sorprende. El prota volteó su mirada como si lo estuviese mirando. Aunque no es posible, él estaba seguro de que había puesto muchísimas capas de transformación para no ser visto. El prota cortó su técnica a la mitad, aunque en realidad no lo podía ver. Fue por puro instinto, y él recordó que nadie más que los participantes debería intervenir, aunque aún así el prota pensó que estaría bien dejarlos hacer lo que quisieran. Más tarde se encargaría de interrogarlos. Mientras que el instructor estaba cagado del miedo, pensó que el prota sí lo había reconocido, y de no ser porque de inmediato salió de su técnica, se habría quedado ciego con aquel corte. Nunca antes había visto una esgrima que pudiera cortar las formaciones del espacio. Por otro lado, vemos a una chica quien estaba bastante herida, preguntándose cómo pasó esto. Ella solo quería dar un buen resultado para ayudar a sus pobres padres. Ella nunca quiso la posición del clan. Su plan era rendirse y retirarse por acuerdo mutuo, pero este tipo acabó con la vida de otros 2 líderes de equipo, y ella apenas pudo huir. Lo único que quiere es matar. Ahora su plan era encontrar a otro líder del equipo para así rendirse y huir de este bosque. Pensaba que si alguien como él se convertía en el líder del clan, le diría a su familia que terminaran huyendo, pero en eso, el tipo de antes apareció detrás de ella, junto con 2 cabezas, diciéndole que su técnica de luz era muy rápida,
pero de nada le sirve si no tiene mucha energía, no es diferente de estos dos. Ella le preguntó por qué iba tan lejos. Todos son de la familia Tang, ¿que acaso no sentía algo? Pero este le respondió que no le importaba. Después de todo, nunca consideró a la familia Tang su verdadera familia y de inmediato terminó cortándola en dos. Mientras tanto, el prota estaba apresurándose a buscar un lugar tranquilo. Ahí es cuando observó una cueva, por lo que ocultó su presencia humana y aprovecharía esto para subir al nivel trascendente aquí mismo. Sin perder más el tiempo, se sentó y ahora que su cuerpo había crecido, no debería tener problemas en alcanzar la trascendencia. Hay dos condiciones para esto. Una es tener la iluminación, abrir los canales de energía más importantes del cuerpo con la energía interna y con las experiencias que había tenido en su vida anterior, en donde la alcanzó, y a los venenos creados por 27, su energía interna también había aumentado. Con esto, las preparaciones ya estaban completas, comenzando a destruir las barreras que puso en su cuerpo y también en donde tenía el veneno. Toda esa energía acumulada comenzó a reventar con una fuerza explosiva. Normalmente, durante este proceso, se experimentaría un dolor tremendo, debido a que las articulaciones se rompen y se vuelven a juntar incontables veces. Es algo así como si renacieras con un cuerpo totalmente nuevo. En pocas palabras, una metamorfosis. Para nuestro prota, esta ya era la segunda vez, así que no le resultó tan difícil. Toda su ropa y cuerpo estaban empapadas de sudor debido al veneno junto con los cambios drásticos, por lo que primero limpiaré su cuerpo para ir a la batalla y ahora, con un solo dedo, había demostrado que su fuerza era mucho más absurda de lo que ya era antes. Mientras tanto, vemos al sujeto de antes preguntándole a otro qué diablos había hecho durante estos 3 años, porque alguien tan débil como él salió como líder del equipo. Este es Jeong-il, quien pensó que tuvo una mala suerte al encontrarse con él, un huérfano que fue criado como su propio nieto por el gran anciano, su discípulo favorito, Tang Geokrin. Ni siquiera pudo conectar un solo ataque contra él, lo que le hizo recordar a Jeon-myung, nuestro protagonista, y por alguna razón sintió que al menos es mejor enfrentarlo a él riéndose un poco, lo que provocó la intriga de Geokrin, quien le dijo que esto era insultante, así que para volverse más aterrador, le contó que él en realidad es un espía de la Alianza de la Muerte Negra, y ahora que sabía su identidad, eso era razón suficiente para matarlo. Antes de morir, le dijo su verdadero nombre, Mak In-geok, pero antes de matarlo, su cuerpo se detuvo por completo. Por más esfuerzos que hacía, no lograba moverse. Es ahí cuando vemos que el prota había sentido una presencia familiar, saludando nuevamente a Jeong-il, preguntándole si ya se había curado por completo desde la última vez, pero este ni siquiera lo reconoció. En el pasado, vemos cómo se le asignó la tarea de hacerse pasar por huérfano. In-geok había hecho todo esto para que lo reconocieran en la familia, pero ahora sentía que sus órganos se comenzaban a disolver. ¿Qué rayos había hecho ese tipo de ahora?, se preguntaba, mientras era completamente ignorado. Jin-yeol le pregunta si acaso es el mismo Jeon-myung que conoce, a lo que el prota le dice que sí, y si quiere puede romperle la cabeza como antes para que sepa que sí es él. Pero más importante, aquel sujeto había confirmado ser un espía. El prota se preguntó si él fue la misma presencia que sintió cuando recién llegó en el carruaje. Por lo mientras, lo capturaría, inyectándole una aguja de veneno. El prota le pregunta si sabía dónde estaban los participantes restantes, aunque In-geok quería matar al prota con todas sus fuerzas, pero por más que quería moverse, no podía hacer nada. Jin-yeol le cuenta al prota que ahora parece alguien totalmente distinto. Parecía que estuviese más tranquilo, ya que de lo contrario, el que estaría en el suelo ahora mismo sería él. Jin-yeol se disculpa con el prota por lo de antes, pero este le dice que ya no importa y que solo olvidara el pasado. Jin-yeol sabía que esto no solucionaría el pasado, pero al menos quería disculparse de una manera sincera. El prota suspiró, diciéndole que estaba bien, ya no era para tanto, pero justo detrás del prota, In-geok saltó para cortarle la cabeza. Si iba a morir de todas formas, al menos se llevaría su cabeza. Este desapareció frente a él, mientras que le decía que no solía perdonar a un hombre muerto, pero si insistía en atacarlo, lo eliminaría sin dejar ningún rastro. Con solo tocarlo, In-geok perdió la conciencia por completo, y antes de morir por el veneno, dijo que fue alguien imprudente.
abrumador. Fue lo que pensó John Gill, ya que a pesar de ser un espía, era uno de los mejores contendientes y el que probablemente sería el líder del clan. El prota le pregunta qué es lo que hará, ya que solo quedan ellos dos. Habría que decidir el resultado de este combate, pero de inmediato John Gill se rindió, diciéndole que no tenía ningún tipo de oportunidad, aunque ni siquiera sabía cómo salir del bosque, por lo que el prota le abre un portal para que se retire tranquilamente. Jin Yeol le agradeció por salvarle la vida, pero el prota ya se había ido, así que simplemente le deseó buena suerte. Y ahora en el cuartel general de la secta de la espada de la luna negra, una perla espiritual que indicaba la vida y muerte, desde lejos acababa de morir, y esta era del miembro más joven, lo que significaba que Ingyuk había muerto. Un niño que tenía más talento que cualquiera de sus hermanos. Su esposa intentó matar a Ingyuk 12 veces por miedo al monstruo en que se convertiría, pero por eso mismo es que prefirieron asignarle esa misión, y para vengarlo había ordenado a todos los discípulos partir a la montaña Gangdong. Aquí era donde comenzaría la extinción de la familia Tang. Por la noche, el prota llevaba muchas horas buscando a los demás, pero hasta ahora no había rastros de nada. Esto no tenía sentido. Lo más probable es que los supervivientes que quedan estén con la familia Yeagal, pensó mientras comía un trozo de carne gigante, y así dio la conclusión de que la familia Yeagal quiere tener más influencia y es por eso que le saldría caro. Luego de que todo esto acabase, luego de comer, se puso a ver el cielo, pensando en cómo le estará yendo a su madre ahora mismo, y luego de que había comido bastante, le había dado mucho sueño, así que simplemente cerró sus ojos, y en ese momento fue cuando apareció Jeongreon, aunque no le reconoció para nada, preguntándose quién era él, aunque antes de matarlo se detuvo, ya que lo veía bastante atractivo, preguntándose si así se vería el sobrino de la familia Yeagal. Sin embargo, ella tomó una píldora y comenzó a crear un veneno arsénico, diciéndole que debería estar preparado, ya que sufriría como nunca. Pero ahí el prota la tomó del cuello, preguntándole si ella es quien está cooperando con la familia Yeagal. Estaba molesto, ya que mientras otros competían con su vida en riesgo, ella seguramente estaba escondida. Mientras la ahorcaba le preguntó qué tipo de trato había hecho con ellos, amenazándola con que si no hablaba terminaría muerta por no poder respirar. A pesar de todo, Jeongreon se negaba a hablar. Quizás, si no hubiera dejado caer su kunai, podría cambiar la situación, aunque el prota la termina reconociendo, y ella se pregunta cómo es que sabe su nombre si jura nunca haberse visto antes. Pero sus dudas se disiparon cuando el prota le dice que si acaso quiere que la desfigure por la otra mitad. Mientras tanto, el instructor se encontraba en pánico. Su plan había fracasado desde un inicio, hizo que número 10 se llevara a todos los competidores, pero en cuanto se encontró con 28, su plan fue en picada. Al ver una de sus formaciones notó un gran número de energías dirigiéndose a la montaña, y habían llegado hasta aquí, aunque el líder de la secta, Jeon-seong, comenzó a preguntarle por qué reunió a todas sus fuerzas en contra de unos niños. Eran más de 300 personas, incluidas otras sectas, en donde solamente había 2 discípulos. Jeon-seong y el líder también pensaba lo mismo, pero al ser esta montaña territorio de Gangdong, es mejor ir con todo, y una vez que se den cuenta que solo quieren atacar a los Tang, se quedarían quietos. Ahora había nacido una nueva esperanza para ellos. Si pudiera ser que ellos se encarguen de matar a 28, sus planes seguirían ocultos y todo saldría como planearon desde un inicio. Jeongreon no podía creer que no pudo reconocerlo antes, y si tan solo tuviera una oportunidad para usar el veneno del dragón del fuego, lo acabaría en un instante. De pronto, algo captó la atención del prota, y esto era un kunai que nunca había visto un veneno tan brillante. Ahora que estaba distraído, era su oportunidad, aunque sin ningún problema el prota la detuvo. No sabía por qué no quería responderle, pero ahora le había dado algo interesante. El prota la tumbó al piso y la comenzó a agarrar de la cara, para así hacerle recordar viejos tiempos con su propio veneno. Y ahora que quería hablar, ya no le interesaba al prota, pero ella le dice que ese es uno de los 10 venenos de la familia Tang, algo que por supuesto tomó por sorpresa, y este era conocido como el veneno del dragón del fuego. El prota se emocionó, ya que esa cosa sería su nuevo elixir, así que mejor ya no se lo echaría y lo guardaría para él. Y ahora que había confesado, le pidió que la dejara ir, ya que se rendía aquí mismo. Es más, lo ayudaría a luchar contra otros participantes, pero el prota le dice que aún no ha escuchado la respuesta completa. Si está cooperando con la familia Yeagal, será mejor
que le dé todos los detalles de la promesa que hizo con ellos. Al final, ella terminó confesando todo y también la propuesta de matrimonio para asegurarse de que iba a ser leal. Todo eso hizo que el prota se preguntara qué es lo que debería hacer con ella y con la familia Yaegal, todo mientras se tomaba aquel veneno como si fuera agua, asustando a la propia Jungryun, quien no sabía por qué rayos comenzó a hacer eso, pero esto era una oportunidad. Él solo se iba a terminar muriendo. Había ganado. Luego de beberlo por completo, el prota dijo que le sabía frambuesa, mientras que todo su cuerpo comenzó a cubrirse en llamas. Al verlo así, la chica comenzó a reírse como nunca antes. Al fin, se había podido vengar de él, diciéndole que parece que fue muy arrogante. Ni siquiera el cuerpo invulnerable puede soportar los 10 venenos de la familia Tang. Se quemaría aquí hasta la muerte. Pero entonces, ¿por qué la fuerza de su agarre no se debilitaba? Sorprendente, de la nada le había sabido muy picante, pero ya estaba bien ahora. Ella, nuevamente, puso una cara de desesperación. En la familia Tang había un estado legendario que se dice ser diferente al cuerpo invulnerable, inmune a todos los venenos y capaz de matar a decenas con un solo soplido o una gota de sangre. Este es conocido como el reino del envenenador. Ella había escuchado hablar de que existía un reino así, pero jamás creyó ver uno en vida. Toda su energía anterior había cambiado gracias a este veneno. Es como si hubiese masterizado las artes marciales del yin y el yang. El prota terminó marchándose, dejando el cadáver de Jungryun ahí. De inmediato el prota nota algo extraño. Era mitad de la noche, pero aún así el sol había salido. Quizás la formación estaba siendo desactivada porque había acabado la competencia, pero se estaba equivocando. Había más de 300 personas que aparecieron ahí. El prota se quedó parado pensando en qué debería hacer con todos ellos, y no le vendría para nada mal unos muñecos de práctica, ya que en la batalla del veneno Gu solo uno podía salir vencedor. Más tarde, el instructor le revela a Wojin que un gran ejército había invadido la competencia. Eran más de 300 personas, y quien los lideraba es el líder de la secta de la espada de la luna oscura, Mak Inju. Wojin quería apresurarse para ayudarlos, pero el instructor le dice que espere. Ellos ya habían entrado al mundo interno de la formación, por lo que no tienen más opción que esperar a que los niños resultaran victoriosos. Él los había metido en su técnica a propósito, para que así acabaran con el prota. Mientras tanto, nuestro prota ya había acabado con la mayoría. Por otro lado, los líderes habían encontrado el cuerpo de Ingyuk. Mak estaba completamente furioso al ver que fue matado por un veneno. Ni siquiera pudo tener una muerte digna de un guerrero, gritándoles a lo que restaba de su ejército que buscaran a los de la familia Tang. Probablemente estén escondidos ahora que sabían que habían llegado. De pronto, unos guerreros se encontraban hablando de lo aterrador que es la familia Tang al usar esas técnicas, pero uno de ellos fue atravesado por una aguja de veneno. Todos comenzaron a alarmarse. Pensaban que estaban siendo emboscados, voltearon por todos lados sin ver nada, hasta que se dieron cuenta que arriba de ellos una lluvia de agujas estaba aproximándose, pero ya era demasiado tarde. Todos ellos habían sido perforados por agujas llenas de veneno. Nuestro prota estaba emocionado de probar una técnica como esa con ellos, y gracias a su energía interna podía traer y disparar bastantes agujas de esas. Esto sin duda era una buena combinación, y ahora comenzó a dirigirse hacia el este, en donde estaban los últimos que quedaban. Ellos fueron avisados de que la mayoría de los guerreros habían sido asesinados, y aparentemente por simples agujas. Apenas había pasado una hora y ya habían derrotado a la mayoría de sus miembros. Este creía que probablemente fuera obra de una sola persona, algo que era difícil de creer, pero muy probable. Ordenándole a Josung que fuera él quien se encargue del maestro de la familia Tang, ya no podía permitirse más bajas. Aunque Josung pensaba que era mejor retirarse antes de que se hiciera de noche y el daño siguiera escalando, avisándoles a todos los que lo acompañaban que en una hora se retirarían, pero una voz les preguntó que quién había decidido eso. Era Jeonmyeon, quien estaba sentado en un árbol esperándolos, ya que no tenía pensado dejarlos ir. Josung ni siquiera sintió su presencia, y también cuando se dio cuenta del ataque del prota e intentó avisarles a ellos, todos fueron aniquilados sin sentir absolutamente nada. Esto era muy desesperante. El prota le pregunta si él era el líder de aquí. Fue ahí cuando se dio cuenta que ese tipo fue el causante de toda esa masacre, pero al verlo más de cerca no parecía un viejo,
o un maestro, pero no había duda. Él estaba usando la absorción del vacío, una técnica muy avanzada, aunque era bastante arrogante, así que Yusong comenzó a emocionarse, ya que nunca había oído hablar de un joven como él, proveniente de Tang. Tranquilamente, nuestro prota le dice que si ha escuchado o no de él, no importaba, porque un hombre que está a punto de morir no necesita escuchar su nombre. Bang Yu poseía una velocidad increíble, al igual que una fuerza abrumadora. Lo que hizo que cuando viera que el prota paró su ataque con la palma desnuda, hiciera que el orgulloso que estaba de su fuerza fuera desechada como si nada, y más aún con las palabras del prota: «Hey, ¿acaso eso fue todo? Te daré más tiempo, así que para la próxima, ven a mí con toda tu fuerza». En el pasado, la secta de la punta de la lanza había caído por la alianza de la muerte negra, ya que Bang Yu había entrado a esta unión. Este le preguntó a Yusong que refinaría su técnica del bastón, por lo que cada día que entraba en el camino y veía al líder de la unión, la técnica de Yusong, el retumbador de cumbres, fue transformada. Aunque el jefe no le convencía el nombre, sería mejor si alcanzara los cielos, y fue así como el líder de la alianza de la muerte negra le otorgó el nombre de la palma del temblor celestial. Sin embargo, aquella técnica otorgada por el líder de la unión fue fácilmente superada por un joven como él, quien tenía una expresión tan calmada. Veneno del dragón del fuego, uno de los venenos más letales que contiene el aliento del dragón de fuego, y si alguien pudiese controlar este veneno con la locura del aura venenosa, sería una de las técnicas más poderosas. Yusong quedó paralizado por la tremenda energía que comenzó a emanar el prota. La técnica de la que estaba más orgulloso había colapsado, y en unos instantes todo su cuerpo quedó hecho cenizas. El prota pensó en llamar este poder como la fuerza de veneno ardiente. Entonces, ¿quién sería el siguiente en morir? Y como no tiene intención de dejar a alguien con vida, les dice que es mejor que mueran cómodamente. El líder le preguntó si fue él quien acabó con el joven Ingyuk. Ni siquiera tenía pensado dejar las cenizas de su cuerpo. El prota notó mucho rencor y determinación proveniente de él, y todos comenzaron a rodearlo para atacarlo de distintas partes. Primero se centrarían en agotar su fuerza para no dejar que los sacrificios fueran en vano. Tendría que ser eliminado, pero por alguna razón esta formación le hizo acordar a que cuando entrenaba hace 2 años, y para casos como esto usaría la danza del torbellino del caos. La figura del prota había desaparecido. Cabezas y extremidades fueron cortadas sin que se dieran cuenta de cuándo fue que lo hizo. ¿Qué demonios era ese tipo? El prota tomó la espada de algunos guerreros, pero terminaron siendo destruidas al instante. Este era el pináculo de las armas ocultas de la familia Tang, pensaron. El prota usó la técnica de la lluvia de las 10.000 flores celestiales, que a pesar de estar incompleta, bastaba para enfrentar a unos debiluchos como ellos. Quizás no sienten la diferencia. El prota le preguntó si ahora que sus hombres ya agotaron su fuerza, era hora de que viniera el último que quedaba. Aun viendo toda esa masacre, el líder pudo controlarse, ya que tenía la técnica de las espadas duales y también la espada silenciosa otorgada por el líder de la unión, así que no había por qué temer. Golpes de las 10 espadas, danza de la espada, del remolino. Todas esas técnicas no hicieron más que darle sueño al prota. Al final, el que había quedado sin fuerzas era otro. Con solo una daga, la técnica de las espadas duales fue contrarrestada, pero el prota le dice que eso es porque tenía algo de experiencia en la espada, y ahora le enseñaría la técnica de la espada silenciosa. Este le preguntó que cómo es posible que pueda usar la técnica de la espada silenciosa, a lo que el prota le preguntó por qué le había puesto ese nombre a algo tan sencillo. Esto no tenía nada de complejidad, simplemente materializaba su energía asesina en la espada. El prota les dice que no sabía nada de ellos, lo único que sí sabía es que estaban en la Alianza de la Muerte Negra, la cual era conocida por transformar las artes marciales en artes que encajen con el usuario. Es por eso que mucha gente aceptó cualquier condición y se entregaban por completo a la Alianza de la Muerte Negra en busca de poder. El líder le preguntó qué es lo que intentaba decir, a lo que el prota respondió que está decepcionado de una técnica tan trivial como esta. Pareciera que ni su líder tiene fe en él al enseñarle
cosas tan básicas, pero ya que fueron buenos muñecos de práctica para él, le enseñaría una técnica a cambio, pidiéndole que no se vaya a impresionar luego de verla. Para aquellos que han alcanzado el nivel de la trascendencia, el largo de la espada no les importa. Hoja del río. El prota se preguntó si esto es todo lo que podía hacer ahora. Quizás es porque no tiene el cuerpo de antes y sus últimos momentos serían ver a alguien dominar el uso de la hoja con bastante facilidad, ver a alguien que había alcanzado la etapa final. Sintió que no podía permitirse morir aquí. Ese tipo era peligroso. Debía informarle esto al líder de la Alianza de la Muerte, así que corrió lo más rápido que pudo. El prota podía cortarlo fácilmente con su espada desde ahí, pero prefirió matarlo con las armas del clan Tang. Aquellos pequeños anillos cortaban los árboles como si nada. Sabía que tarde o temprano los anillos lo alcanzarían, así que no le quedó de otra que enfrentarlos. Pero poco a poco su cuerpo iba cediendo, aunque al final logró acabar con todos, pero a cambio perdió su brazo izquierdo. El prota le preguntó si quería que lo felicitara o algo, y a pesar de usar una técnica tan elaborada como esa, no estaba para nada cansado. Lo último que se le vino a la mente es que ni siquiera pudo cortarle un solo pelo de su cabeza. ¿Qué demonios había estado haciendo todo este tiempo? Y luego de que acabó con todos, decidió marcharse de ese lugar. En estos días prepararía su venganza hacia los ancianos que arrinconaron a su madre, al igual que la familia Yeagal, ojo por ojo y diente por diente. Mientras tanto, vemos al instructor fingiendo sentirse culpable por no poder hacer nada. Pero aquellos hombres eran mucho más fuertes que todos aquí. Solo tendría que esperar un poco más hasta que 28 fuera aniquilado por este terrible ejército, y así no descubrirían su plan, y al menos se había asegurado de que nadie pudiera salir de la formación. Pero una energía comenzó a surgir justo detrás de él. Nuestro prota se le quedó mirando fijamente mientras salía del portal. Las chicas, al igual que Wojin, se alegraron de que estuviera bien. Sabían que no perdería tan fácilmente contra aquellos, y al ver cómo estaban preocupados, les afirmó que los únicos que lo golpearon en toda la competencia fueron ellas. El instructor se había quedado sin palabras. Estaba completamente helado. Segundos después, el instructor pensaba que ni siquiera 300 soldados pudieron contra él, y nuestro prota no paraba de mirarlo con una mirada asesina. Y también al ver a Jinjul, se saludaron como si nada. El prota quería matar al instructor ahora mismo, pero aún no podía, ya que cualquier excusa sería buena para que los ancianos no lo dejaran ser el líder. Wojin le preguntaba al prota qué diablos había ocurrido ahí, y sobre todo, qué le había pasado al resto, aunque un fuerte temblor los interrumpió, y una grieta comenzó a abrirse. La formación que el instructor había hecho, junto con el refuerzo para que nadie entrara y saliera, se estaba rompiendo. Varios fragmentos comenzaron a verse, y nuestro prota les dice que es mejor que lo vean por su propia cuenta. Cientos de cadáveres estaban tirados por todos lados. Boji pensaba que si él fue quien se encargó de todo este ejército, no podía imaginarse cuán fuerte se había hecho. Y al ver el cuerpo de Mac y Inu, ambos no se lo creían. Ni siquiera él fue rival para nuestro prota, quien les dice que ni siquiera le resultó difícil encargarse de ellos. Lo que sí es que eran bastantes. Wojin creyó que él ya estaba por encima de un jefe, y el equipo del prota comenzó a decirles a todos que la posición del jefe era de Junmyeon desde un inicio, mientras que alguien le guardaba un rencor enorme al prota. Este era Munchan, y debido a que el prota le había arruinado el brazo, no hizo más que convertirse en una carga. Sentía odio de que él se hiciera más fuerte, y antes solo era un costal de práctica para él. Wojin gritó que aquí acababa el torneo, preguntándose si había alguien que tuviera objeciones. Munchan ni siquiera podía levantar su brazo, y Wojin terminó declarando el final de la competencia. Todo su grupo se reunió frente al prota, y para el ganador del torneo, ellos pensaban que sería él quien los lleve hasta la resurrección de su clan. Por eso, por voluntad propia, lo nombraron su nuevo maestro. 82 miembros le juraron lealtad al nuevo jefe que había nacido. Su equipo pensó que ahora lo trataban muy diferente, pensando si ellas también tendrían que tratarlo formalmente ahora que es el líder. Wojin creía que el prota aún podía crecer más que esto. Era muy joven
y con eso podrían recuperar el prestigio de su clan, pero el prota les grita que sabía lo que querían y no tenían por qué preocuparse, no tardará mucho en hacer su sueño realidad, lo único que tenían que hacer es confiar en él y seguirlo. Esas palabras sonaban como si les estuviera leyendo la mente, eran justo las palabras que esperaban escuchar. Sin duda, él era el verdadero líder del clan Tang, y así el prota les dio la orden de regresar a la casa principal. Sin embargo, el rencor de Munchan y su odio cada vez crecía más y más, pensando en por qué el prota conseguía todo, y algún día, definitivamente, se vengaría de él, incluso si tiene que venderle su alma al mismísimo diablo. Juró que un día lo derrotaría. Y más noche, un anciano de la secta conjunta, llamado Taiheo, había llegado para confirmar todos esos cadáveres. Varios sujetos de su mismo clan lo siguieron, pidiéndole no ir solo ahora que estaba en la cima. Ese grandote de aquí es Hyunso, quien pensaba que más de 300 personas fueron asesinadas, y aún así no se enteraron de este incidente hasta después, preguntándose por qué la familia Tang los evitaba, si hasta hace poco les mandaban regalos bastante caros. Pero lo más increíble es que todos fueron asesinados por una sola daga, algo imposible de creer, pero no podían engañar a sus ojos. Definitivamente debía conocer a esa persona, y es por eso que había emprendido su camino hasta donde estaba el prota. El tipo que lo acompañaba le advirtió que no podía ir a Sichuan, pero el viejo le pregunta si acaso ya ha olvidado que él está en la cima, por lo que no tuvo más remedio que seguirlo. Pero primero regresarían al clan de la familia para avisarles. Actualmente, la Alianza de la Muerte Negra está ubicada al sur, mientras que el culto demoníaco en el oeste. Y la razón del por qué quería ver al maestro de la familia Tang es porque están pasando por una situación bastante similar a ellos. Quería que la familia Tang se encargue de la Alianza de la Muerte Negra, mientras él del culto demoníaco. En eso, los ancianos ya han sido informados de que regresaron los participantes de la competición. El abuelo de Jungreon estaba seguro de que ella sería quien regrese debido al veneno que le dio. Pero una voz temblorosa le dice que de todos los que regresaron no ve a la señorita por ningún lado. Esto hizo que lo tomara por sorpresa. En la entrada, los guardias simplemente miraron con asombro a Guo Jin y su brigada. Toda la gente del clan comenzó a reunirse intrigada por ver quién fue el ganador, pero cuando vieron la cara del prota, ni siquiera lo reconocieron, y a las mujeres se les hizo bastante atractivo. También un señor comenzó a gritar el nombre de su hija, bastante preocupado, ya que varios habían muerto, pero ella también estaba viva. La familia de Jung-il notó que él estaba bastante alegre, quizás había ganado, pero no quisieron hacerse muchas expectativas, y luego de que todos los sobrevivientes se reunieran, muchas caras tristes comenzaron a aparecer, debido a que sus hijos probablemente estén muertos, y al verlos así, el prota pensó que su madre también debe estar preocupada, y también cómo haría si cuando la vea de nuevo ni siquiera logra reconocerlo. Yori le dice que el departamento de administración está aquí, enseñándole quién es su padre, y pues se parecen bastante. Ella quería presentárselo al prota, contándole que su padre tiene buenas habilidades, pero no ha podido ascender porque siempre se la pasa solo, y lo toman como el recadero. El prota sonrió, pensó que era una buena persona, y es mejor encontrar gente así que pueda ayudarlo con los ancianos. También tiene planeado indagar más en Illon y Mirjeo. Un comandante de la familia los felicita y el instructor de inmediato los saluda cordialmente, ya que él fue uno de los que ayudó a la familia Yaegal. Esto llamó la atención del prota. El jefe le pidió ir con los ancianos y que los demás participantes descansaran, pero Guo Jin respetuosamente le dice que no tiene planeado ir a la casa de los ancianos. El jefe le pregunta si acaso escuchó mal, y Guo Jin le explica que también podrían reunirse en el salón de los venenos. Esto hizo que comenzara a gritarle, preguntándole por qué un simple guerrero se atrevía a cuestionar a un comandante a cargo. Si no le hacían caso en este mismo momento, los castigaría a todos. Los aldeanos sintieron miedo, y eso que esas palabras no iban dirigidas a ellos. Pero Guo Jin pensó que probablemente los ancianos estén tramando algo, ya que este sujeto es bastante testarudo,
pero en eso el prota se le acerca, preguntándole que si acaso hay alguien más en la casa de los Tang que tenga más poder que el jefe de la familia. El comandante le preguntó quién demonios era él, el ganador de la competencia, Tang Yeonmyeong. Y así, de vuelta en casa de los ancianos, el comandante les dijo el nombre del prota, quien fue el ganador, pero el anciano golpeó la mesa. Era imposible que él haya ganado luego de todo lo que hizo, y más aún con el veneno del dragón que le dio a Jongryong, pensando en que quizás ella no tuvo la oportunidad de usarlo, y mucho menos tenía sentido que Yeorkin haya perdido contra él, ya que estaba seguro de que cuando los vio a ambos, el prota no tenía el nivel de Greokin. Si alguien así mejoró en solo 3 años, entonces debió haber hecho trampa. Los demás ancianos querían llegar al fondo de todo esto primero, entonces preguntaron por qué rayos Yeonmyeong no estaba aquí ahora mismo, y unos minutos antes, el prota había usado su autoridad para amenazar al comandante. Tal actitud hizo que le dijera que él aún no ha sido reconocido como el heredero, y si molestaba a los ancianos, ni siquiera lo tendrían en cuenta. Yeonmyeong estaba harto, así que le gritó que se callara, mostrándole una parte de su absurdo poder. Lo que hizo que el comandante temblara de miedo, y sin duda, si lo seguía haciendo enojar, él sería quien muriera aquí. El prota pasó a un lado, diciéndole que los estaría esperando en el salón de los venenos, así que será mejor que le entregue su mensaje de que el reino de los ancianos había acabado hoy mismo. Aunque claro, eso último no podía decirlo, porque le tenía miedo a los ancianos, y estos reaccionaron de la peor manera, pensando en que hasta su madre debería tener cuidado con ellos, pero esto era algo bueno, ya que aún no ha sido reconocido oficialmente por ellos, y sería suficiente con justificarse por los actos que ha hecho todo este tiempo, pero antes querían ver las habilidades que había desarrollado, ordenando a sus tropas más fuertes moverse hacia el salón de los venenos. También llamó al maestro del dragón azul, quien de inmediato apareció a su lado, pidiéndole que él sea quien lidere a los demás. Le enseñarían a no desafiar al consejo de los ancianos ni a comportarse tan arrogantemente. Le mostrarían la realidad. Y adentro, el señor oscuro estaba asombrado de que el prota ganara la competición. El prota le contaba algunas cosas de su viaje, pero el rey oscuro de inmediato notó la abismal diferencia a cuando era un niño y ahora, y a su vez pensaba que su hermana se sentiría feliz. De la nada, un anciano aparece con bastante hostilidad al prota, preguntándole si es verdad que él había ganado. Este es el rey del veneno y también el padre de Moon-chan, recordando como antes de que él se marchara, fue amenazado por aquel viejo junto a su madre y esperaría a que llegara de la competencia para vengarse por el brazo de su hijo. Y en el presente, el prota le pregunta si aún se acuerda de esa amenaza. Ni siquiera le tomó 4 años, preguntándole si aún quiere compensar el brazo de su hijo, amenazándolo con que tenga cuidado con sus palabras mientras siga aquí, ya que si no le muestra respeto, también le hará lo mismo al otro brazo de Moon-chan. El rey oscuro simplemente le dio orgullo ver cómo manejó la situación. Mientras tanto, Woo-jin estaba aún sin palabras, porque el comandante de antes se dirigió al prota como el hijo del fénix del veneno, por lo que el prota le dice que todo se aclararía pronto, pero él ya estaba pensando en que debió pasarla mal, debido al conflicto que tuvieron con el señor brillante, demoníaco de los cielos. Nunca olvidará esa escena en donde él portaba la cabeza del antiguo líder del clan, como si nada, mientras les daba órdenes a su ejército. Enfrentarse a ellos era algo completamente diferente, ya que a pesar del veneno, parecía que lo único que les importaba era seguir luchando hasta el final, y a pesar de que pidió apoyo a los ancianos, estos se negaron, ya que si perdían, la familia Tang no sobreviviría. Pero ahora sabe que con ellos podrían haber reducido bastante todo el daño que les causó, y lo peor es que aún así decidieron culpar al Fénix del Veneno por todo. No puede imaginarse la carga que fue para ella vivir junto a su hijo todo este tiempo, y también es por eso que es como si tuvieran otra oportunidad de redimirse con ella, pero una voz les grita que se detengan. El prota también la escuchó, así que decidió salir a ver qué pasaba afuera, y este era el anciano, quien les pregunta si acaso querían enfrentarse al consejo de ancianos. Woo-jin sabía que no podrían ganar,
pero esto también es algo que había predicho el prota. Este era el ejército que pudo haberlos ayudado antes. El anciano le dice que si acaso no escuchó, quería ver a Jeonmyeon ahora mismo. Pero el prota le responde que no hace falta hacer un alboroto, no tiene planeado esconderse ni nada. El anciano le dice que cómo es posible que intente reclamar el puesto del futuro líder sin el permiso de los ancianos, pero el prota confiado le responde que ya probó sus habilidades ganando la competencia. ¿Acaso se inventarían otra cosa para no dejarlo ser el líder ahora? Los demás ancianos le gritaron que midiera sus palabras frente a los ancianos, y el gran anciano le grita que si quiere vivir tendrá que confesar todo lo ocurrido durante el examen, a lo que el prota les dice que había una regla en donde no se podía mencionar nada sobre la competición una vez terminada, pero parece que las reglas tienen menos peso de lo que imaginaba, preguntándole si acaso piensa que ganó de forma injusta, a lo que el anciano molesto le confiesa que el señor Yaiga le contó sobre el enfrentamiento de la secta de la espada de la luna oscura, quienes eran más de 300 soldados. En una situación así, era imposible que ganaran. Jeonmyeon confiesa que Yeokrin y Jongryong habían matado a otros participantes, por eso mejor decidió terminar la competición con sus muertes. Y lo que pasó con la secta fue después de que la competición había acabado. El anciano se enfureció al escuchar que él fue quien mató a su nieta, y a pesar de que el prota le dijo que fuera a comprobarlo por su cuenta a la montaña, este quería matar al prota con sus propias manos. Aquel anciano tenía una velocidad sorprendente, arrasando con todo a su paso, pero el prota lo llama idiota, y con una sola mano paró su ataque, mientras le decía que si era tan difícil de creer que su tonta nieta estuviera muerta. El anciano se preguntaba cómo era posible que su veneno asesino fuera bloqueado solo con una mano, si posee una toxina que quita la vista y audición solo con el contacto. ¿Cómo es que lo contrarrestara tan fácil? Preguntándose si acaso el prota había superado la fuerza interna que tanto le costó reunir durante décadas. No, eso era imposible. Antes de volver a atacarlo, el prota le muestra el veneno que tenía Jongryong, a lo que el anciano se detuvo, ya que debe haber un error, y es tal como lo miras. El recipiente de veneno que le diste a tu nieta ahora está en mis manos. Si fuese una simple botella, cualquiera la subestimaría, pero este es uno de los 10 venenos de la familia Tang. Todos estaban desconcertados al enterarse que eso era uno de los 10 venenos, mejor conocido como el veneno del dragón de fuego, mencionando que si acaso el almacén de este veneno no lo administra él. Si es así, debería de entregarse, o acaso el uso de los 10 venenos es tan trivial para ser usado por razones personales. Wojin le dice que esos venenos son tan poderosos como para competir con las habilidades de los guerreros más fuertes, y si quiso usarlo para uso personal, debería merecer un castigo severo. Los demás ancianos no permitieron que lo siguiera juzgando, así que ordenaron a sus ejércitos ir tras ellos, pero a Jeonmyeon ni siquiera le preocupó. Simplemente le dijo al anciano que ni siquiera su título podría evadir las reglas del clan, al menos moriría honrablemente, y pronto se reuniría con su nieta. El tercer anciano ardió por completo. Ancianos corruptos del clan, ¿qué derecho tienen de juzgar al nuevo jefe de la familia? Yo seré quien decida dónde me encuentro. Wojin lo miró admirado. Ningún otro había luchado contra los ancianos tan audazmente. Otro anciano les preguntó a sus ejércitos qué demonios estaban esperando. ¿Acaso no pueden con un solo hombre? Y ahora el prota se dirigió con él, preguntándole si no sabía que su discípulo había puesto en peligro a la familia, contándole que Greokin era una espía de la secta de la espada de la luna oscura. El anciano le preguntó si acaso había conspirado con los enemigos o qué evidencia tenía de eso. Es ahí cuando Jung-il aparece, quien también es hijo del vicedirector, diciéndoles que él es el único que podía probar que era un espía, mostrándole las heridas que le había causado Yeokrin. Tales heridas no pueden ser hechas por artes de veneno o técnicas tan simples, ya que lo hizo con una espada. Otro anciano le grita que todo eso es pura especulación, y antes de matarlo, él confesó que era un espía llamado Ma King-geuk.
Todos habían escuchado sobre aquel niño que era rechazado debido a que era hijo de una sirvienta. El anciano comenzó a entrar en pánico, diciéndoles que primero vayan tras Yeonmyeong, pero ninguno lo obedeció. Por lo que el prota se le acercó para decirle que no se atreva a ser imprudente. A pesar de darle evidencia, aún así sigue de irrespetuoso. La familia pudo haber caído por su culpa. En un solo corte, el prota le quitó el brazo derecho, únicamente usando su mano, a lo que el prota comenta que no puede escapar de su juicio y normalmente le hubiera quitado su dantian para que nunca vuelva a usar artes marciales, pero como no hay evidencia de su alianza, con esto sería suficiente. El anciano le agradeció por haber sido bondadoso, pero por dentro pensaba que en toda su vida había visto una técnica tan rápida con la espada, pero no se dio cuenta de que tenía el veneno sin forma, uno que es incoloro, inodoro, insípido y tal como dice su nombre, el oponente no se dará cuenta que ha sido envenenado hasta que aparezcan los síntomas, y aunque no sea tan potente como el completo, lo había estado creando durante la mitad de su vida. Ni siquiera el prota sobreviviría a la potencia de tal veneno, moriría sin saber siquiera la causa. El prota logró darse cuenta de que algo estaba mal, no como el cabrón de Toji, y bueno, decidió cortarle aún más ese brazo, llevándose la mano izquierda del anciano. Los otros ancianos le preguntaron qué hacía, si ya había dejado las cosas claras, pero en eso notaron que la mano cortada del anciano poco a poco estaba pudriéndose, y también había una botella de veneno. El prota le dijo que por intentar asesinarlo y perturbar aún más el clan, será considerado como un traidor, y por eso él será quien lo juzgue, cortándole la cabeza al anciano. Todos se quedaron observándolo, así que aprovechó para advertirles que los ancianos no están por encima de las leyes y cualquiera que use su posición para deshonrarlas será castigado personalmente por él. Aún así, hay una cosa que puede prometerles. Él también se asegurará de que los miembros de la familia Tang no sean expuestos a amenazas de las sectas o los cultos demoníacos. Así que, ahí, en medio de todos, les preguntó a cada uno si lo reconocen como el nuevo jefe de la familia. Más noche, vemos una señora hablando con la madre del prota, contándole que su hijo había ganado la competencia, y no solo eso, él mismo hizo que los ancianos lo reconocieran, y todos los presentes en el Salón de los Venenos se arrodillaron frente a él. Esto hizo que su madre se sintiera orgullosa del prota, pensando que ojalá su padre estuviera vivo para escuchar esta gran noticia. Por otro lado, el prota quería correr con su madre y decirle que está bien, pero había un montón de cosas que tenía que atender ahora, que se había convertido en el jefe. Y a partir de ahora, todas las reuniones se harían aquí, en el Salón de los Venenos. Uno de los ancianos le sugirió actuar como regente hasta que tuviera más experiencia en este tipo de asuntos, lo que hizo que Yeonmyeong accediera, diciéndoles que lo discutan la siguiente vez. Pero antes de eso, el prota únicamente les había dejado los ejércitos a los ancianos que quedaban, pero serían ellos quienes se encarguen de costearlos por su propia cuenta. Y respecto a las fuerzas de los dos ancianos que mató, él las uniría con su tropa de la sombra. Sabía que no todos estarían de acuerdo, pero si no querían ser disueltos, es mejor que cumplan con las responsabilidades que les diga. Y así, unos días después, el prota había llamado a Jaegal. El instructor estaba preocupado por no saber qué es lo que haría el prota con él. Una sola palabra mal y estaba seguro de que moriría. Pero el prota simplemente volteó, lo que hizo que Jaegal se preguntara si era el mismo número 28 que conoció en ese entonces. Esa ropa hacía que luciera bastante diferente. El prota le pidió que usara sus formaciones para instalarlas aquí mismo y así alejar a las sectas malvadas. El instructor le dice que las formaciones no pueden ser movidas a menos que el jefe de la familia Jaegal les dé permiso, pero en lo que él le inventaba alguna excusa, los que lo acompañaban terminaron por caer, y sin vacilar, el prota le comenzó a echar en cara su trato especial con Yeongryong y también cómo dejó pasar a la secta de la espada de la luna oscura. ¿Acaso
quería que expusieran sus actos y ejecutarlo como a los ancianos. Al menos quería que instalara una defensa similar a los de la familia Jaegal en los cuarteles internos, o si no, le devolvería el rencor multiplicado por 10. Tal poder hizo que aquel hombre se sintiera amenazado, no solo por su vida, sino por toda la familia Jaegal que restaba, a lo que él terminó accediendo, pidiéndole que por favor perdonara a su familia. Bien, entonces espero lo hagas rápido. Luego de eso, vemos a Eon y Miryeo algo nerviosas porque Yeonmyeong los había citado. Se les cagó de risa, ya que ahora lo están tratando formalmente, pidiéndoles que cambien esa actitud, y de inmediato comenzaron a entrar en confianza. Yori, bastante curiosa, no aguantaba la curiosidad de que les reuniera a los tres, a lo que el prota menciona que nombró a su padre como el oficial principal, diciéndole que seguramente su padre sea capaz y también aproveche esta oportunidad al máximo. Esto la tomó por sorpresa, no se imaginaba que actuaría así de rápido, aunque el prota le advierte que si comienza a descubrir que su padre evade sus deberes y nota que es alguien corrupto, le daría cuello. Pero Yori le dice que él no es así, y luego de agradecerle, le ayudaría con sus deberes a su padre. Y al ver cómo estuvo tan agradecido con la oportunidad, el prota sentía que no había necesidad de preocuparse, y ahora quería saber la situación de Miryeo. Junto con Eon, quería saber si había más personas que sobresalieran, pero no podían brillar debido al rechazo o falta de conexiones. Pero Miryeo les dice que no tiene a nadie para recomendar. En cambio, Yeon estaba relacionado con el Salón del Rey de la Medicina, confesándole que hay algo relacionado con su padre, y es que el envenenamiento que sufrió su padre fue a causa del Salón del Rey de la Medicina. Miryeo no podía creerlo, mientras que Yori estaba bastante molesta de que hayan tocado a la familia del jefe, pero el prota le pide que le cuente todo lo que sabe, y es que el Salón del Rey de la Medicina está bastante aislado dentro de la casa principal, y ni siquiera la influencia de los ancianos puede llegar hasta ahí, y ellos mismos financiaban a la familia Tang, tratando pacientes y vendiendo materiales de medicina, mencionando que incluso luego del incidente que hubo contra el señor del demonio del esplendor celestial, la familia Tang sobrevivió gracias al Salón del Rey de la Medicina, y quien lideraba el salón no era otro que el abuelo de Eon, pero por alguna razón fue destituido, contó Miryeo. Y en el tiempo en que su abuelo fue el líder, hubo alguien que lo visitaba a diario, y no era otro más que el padre del prota, Longriang, quien siempre peleaba contra aquellos que le guardaban rencor al Salón de la Medicina, pero como su padre siempre fue un erudito, no tenía mucha fuerza interna, y su cuerpo siempre recibía lesiones profundas. El prota pensó que entonces su padre siguió luchando en ese tiempo, pero un día las cosas explotaron, y en ese momento el sublíder era Tang-il, quien fue encontrado por su padre, mientras él esparcía el rencor hacia su madre, lo que hizo que su padre se enfrentara con él. Pero el abuelo de Eon se puso del lado de su padre y excluyó a Tang-il de ser candidato para el próximo líder, así que luego de guardar todo ese resentimiento, envenenó al padre del prota y también mató al padre de Eon, dejando envenenado al abuelo, quien aún sigue con vida, sufriendo, apoderándose del Salón del Rey de la Medicina. Miryeo le dice que por qué no se hizo público todo esto, pero es que como su abuelo no está en su sano juicio, sabe que los ancianos y los Tang les darían la espalda. Es por eso que participó en el concurso, ya que así no irían tras ella mientras estuviera participando, pero ahora mismo quería ir a ver a su abuelo, aunque tenía mucho miedo. El prota se le quedó mirando a Eon, quien también cuenta que seguramente estén dejando vivir a su abuelo porque hay una división secreta que ni siquiera los ancianos conocen, llamada la Carpa de Fuego de los 10.000 años. Las chicas se sorprendieron, en verdad eso existía siquiera, llamando la atención del prota, quien le pide que explique más sobre esa píldora. Se dice que hace 100 años había una historia que cuenta que el señor menor del Palacio del Sol Ardiente tomó la píldora interna de la carpa y logró obtener una tremenda energía de fuego que la hizo ascender hasta el reino del fuego, aunque ahora no hay nada que lo compruebe, ya que el Palacio del Sol Ardiente desapareció de la historia debido a la influencia de la secta del demonio celestial. A pesar de eso, esta contenía un veneno que si no se neutralizaba por completo, 9 de cada 10 veces conduciría a la muerte, y parece que el objetivo del líder actual es consumir la píldora, y luego de que ascendiera al reino del fuego, se llevaría a todos sus seguidores.
creando una nueva secta. El prota piensa que a pesar de que pasó 3 años con Illion, nunca notó todo el peso que llevaba consigo, ya que siempre le sonreía a todos. Es por eso que le preguntó que si lo ayudaban a purgar a todos los miembros actuales del Rey de la Medicina, los ayudaría a que el Salón de la Medicina se volviera a unir con la familia Tang como antes. Y Yeon, con una mirada de determinación, le dice que haría todo lo posible para que así sea, y así, sin perder ni un segundo más, les pidió a todos acompañarlo hasta el Salón del Rey de la Medicina, y a pesar de que ella quería visitar a su madre, sabía que ella entendería que hizo bien en ayudar primero a un amigo que ha soportado bastante todos estos años. Restaurará por completo el Salón del Rey de la Medicina que conoció su padre y él. Y ya en la sala del Rey de la Medicina, Tang Il había recibido la noticia de que el hijo de Longrian es el nuevo jefe de la familia, aunque estaba tranquilo, ya que lo que pasó con su padre fue cuando era un bebé y no podría saber que él lo había matado. Sin embargo, lo que lo tenía preocupado es que Illion no es el tipo de persona que abandonaría a su abuelo, pero probablemente está asustada, ya que si vuelve a pisar este lugar, ella moriría, y que el viejo no abriría la boca ni aunque se recupere. En eso, uno de sus ayudantes corrió hacia él para informarle que el jefe de la familia estaba afuera y ya había sometido a todos los de la entrada principal. Aunque por más que buscaban por todos lados, no había rastros de su abuelo. Ella les gritó que dónde estaba su abuelo, pero todos se quedaron callados, a lo que Guoyin terminó por cortarles la cabeza. Esto era una advertencia para todos que intentaran engañar al líder de la familia. Ellos confesaron que el nuevo líder ordenó encarcelar a su abuelo, lo que hizo que Illion no podía creer la clase de persona que era él en un lugar así, ya que ahí es donde aíslan a las personas infecciosas, pero debido al ambiente tan frío y húmedo, solo hacía que empeoraran sus condiciones. El prota ordenó a Guoyin quedarse aquí, mientras que él y también Illion irían a Noeok. Y a pesar de que habían confesado, aún así, la brigada Bongi los terminó matando a todos. Mientras más bajaban, más oscuro se ponía todo. Y al llegar a la entrada, Illion rogaba que su abuelo estuviese bien, pero si ya era demasiado tarde, no sabe cómo podría reaccionar. Yeonmyeon le dice que él está vivo y que usó sus poderes para sentir su presencia. Ella le gritó que estaba aquí para salvarlo, y el prota de inmediato le dijo que se hiciera a un lado. Como si nada, rompió las rejas con una mano, y al verlo, su abuelo estaba en muy malas condiciones. No pudo evitar llorar al ver cómo lo habían tratado. Yeonmyeon le pidió calmarse y también quiere saber qué venenos usaron con su abuelo. Ella comenzó a contarle los venenos que recibió su abuelo, pero sabía que para tratarlos debían ser en cuanto fueron aplicados, porque ahora sería imposible hacer algo. Pero el prota le dice que no tiene por qué preocuparse, esto será fácil. Lo único que le pidió es que lo mantuviera firme usando una técnica llamada absorción universal de veneno, y poco a poco el cuerpo del abuelo de Illion volvía a la normalidad. Una vez que todo el veneno fue absorbido, el prota le dijo que se levantara, y fue ahí cuando abrió los ojos, reconociendo a su nieta. Pero también la figura al lado de ella le resultó familiar, creyendo que Longrian estaba a su lado. Pero el prota comenzó a explicarle la situación, agradeciéndole por cuidar de su padre. El abuelo de Illion menciona que a veces el destino funciona muy extraño. Frente a él estaba un niño que no pudo ver la cara de su padre por su culpa, y ahora mismo lo había salvado. Así que le pidió al prota que lo deje servirlo, a pesar de ser un anciano débil. Yeonmyeon le puso su uniforme, contándole que la razón por la que vino también fue para arreglar las posiciones de él y su nieta. Cuando ellos salieron, todos se sorprendieron de ver al anciano mantenerse de pie. Él intentó amenazar al prota, diciéndole que ellos son quienes reúnen los fondos para la familia Tang, pero el prota molesto le dice que se calle. Si esas eran sus últimas palabras, no valía la pena dejarlo vivir por más tiempo. Ya por último, el prota le preguntó al abuelo de Illion si tenía algunas palabras para él, pero simplemente volteó la mirada, y de inmediato él corrió por su vida. Pero obviamente el prota no lo dejó escapar, inyectándole un veneno que había creado Illion, el cual destrozaría su corazón, matándolo instantáneamente. Y mientras ellos se marchaban, la brigada Bongui se encargó de asesinar
a todos los miembros del Salón del Rey de la Medicina. Los rumores se empezaron a esparcir y también, a pesar de que a algunos no les pareció la idea, al prota le daba igual. Mientras tanto, el abuelo de Illon comenzaría la extracción del veneno para así, luego de unos días, dárselo al prota, aunque el prota le dijo que así se lo tomaría y ya hasta estaba bafeando por él porque ya se lo quería echar. Y ya a solas, el prota comenzó a deshacerse del veneno por su cuenta. Al quitarlo, notó que tenía un veneno bastante potente, como era de esperarse de un espíritu que vive en lava, pero no se comparaba con el dragón demoníaco de fuego de antes. Por ahora, solo lo había refinado y mejor decidió guardarlo para después, dirigiéndose con su madre. Y al entrar, el prota estaba feliz de nuevamente poder volver a ver a su madre. Ella lo recibió con una cálida sonrisa y lo felicitó por convertirse en el nuevo jefe, a lo que Jeonmyeon le dice que desde un principio la familia Tang le pertenecía a ella. Jeonmyeon pensó que su madre seguía siendo hermosa, pero el tiempo no perdona. También tenía algunas arrugas que se notaban y ni siquiera podía imaginarse lo preocupada que estuvo todos estos años por él. Su madre corrió a darle un fuerte abrazo, agradeciendo de que haya regresado a salvo. Jeonmyeon le dice que eso era obvio, después de todo, es su hijo, y en su vida pasada, lo único que podía reflexionar era el arrepentimiento ante su inminente muerte, pero ahora tenía a alguien con quien compartir esta felicidad, así que protegería a como de lugar esta nueva vida. También la brigada Bongui se reunió con ella en la mañana. Estaban felices de que estuviera con vida y le ayudarían a llevar todas sus cosas a su nuevo hogar. También ella notó que el prota cargaba una caja y este le dice que eso es un regalo para ella, mostrándoselo a su madre, quien de inmediato reconoció que era una píldora interna de la carpa de fuego de 10.000 años y ahora era de ella. Su madre le dice que es mejor que él la tome, ya que será quien lidera el clan, pero el prota, con una sonrisa, menciona que él ya no necesita de la píldora, pidiéndole su mano, le mostraría la razón por la que no le serviría. Asombrada, su madre le pregunta cómo es que llegó al reino del fuego. El prota solo asistió la cabeza, y su madre, a pesar de que quería presumir con todo el pueblo que su hijo llegó hasta el reino del fuego, era mejor que no lo hiciera, ya que podrían atacarlo, a lo que el prota le dice que quiere que su madre tenga una larga vida, incluyendo la que no pudo vivir su padre, así que también quería que siguiera cuidando de él hasta que creciera más. Y antes de que la píldora siguiera disipándose, ella terminó aceptando para así también protegerlo. Su madre le preguntó a Jeonmyeon si sabía cómo la llamaban de joven. Era conocida como la mayor belleza de Sichuan y también la Fénix venenosa. Este título solo es dado al miembro más famoso de la familia Tang, y a pesar de que no era tan hábil como él, en el pasado también fue alguien bastante sorprendente, y luego de que aumentara su fuerza e ingeriera la píldora, ella se dedicó a cultivar. El prota estaba asombrado de que ella había estado ocultando su fuerza todo este tiempo, incluso se lo ocultó a él, que estaba en el reino del fuego. Luego de que alcance su punto máximo, absorbería el espíritu de la píldora, pero al sobrepasar su límite, también enfrentaría un problema, porque cuando la absorba en su cuerpo e interiorice su espiritualidad, era un proceso que tenía que repetir hasta no dejar nada, pero no sabía si podía ser capaz de absorber semejante cantidad, y también tenía que apresurarse, ya que poco a poco toda la espiritualidad de la píldora desaparecería lentamente. Es ahí cuando el prota le dio una mano, explicándole qué es lo que debería hacer para comprender mejor este estado. La energía de Jeonmyeon comenzó a fusionarse con la píldora y de esta manera era más fácil para su madre familiarizarse con ella y así absorberla más rápido. Y con esto, ahora su madre también había alcanzado el reino del fuego. Al siguiente día, en la sala de veneno, todos asistieron a una reunión de emergencia que hizo el prota, pero a pesar de todo, él era el último en llegar, pero en eso, él terminó llegando, y es que quería discutir a la persona que sería el jefe por ahora, hasta que él sea mayor de edad. Uno de los ancianos le preguntó
que a quien de todos los de aquí sería elegido por él, pero eso no estaba en los planes del prota, ya que había alguien mucho más capaz, y esa no era otra más que su madre. Cuando la vieron entrar, los ancianos no podían creer cómo, a pesar de las décadas, se miraba igual, y es que luego de ser considerada responsable por el incidente con el demonio celestial, los ancianos le habían quitado el derecho de ser jefe, pero ahora Yeon-myung le había entregado nuevamente ese título, y la noche anterior, cuando ascendió al reino del fuego, ella aún no se acostumbraba a dejar ese viejo cuerpo y tener esta gran fuerza, pero se acostumbraría con el tiempo y entrar en ese estado, así que comprendiera mejor al prota, quien ya había alcanzado el estado más alto, y actualmente, se dice, solo el dueño de la Alianza de la Muerte Negra ha ascendido al reino del fuego. Yeon-myung la felicitó por entrar al reino del fuego, y su madre le dijo que todo era gracias a él, pero quería que se sentara. Luego de hablar un rato, ella le preguntó cómo es que entró al reino del fuego, por lo que el prota pensaba en una excusa, ya que sabía que era difícil que le creyera que alcanzó la iluminación en su vida pasada, a lo que terminó diciéndole que todo fue gracias a que bebió el veneno del dragón de fuego, y al final ella terminó por creerle. También le preguntó por la sala del rey de la medicina, ya que su sirvienta mencionó algo de eso, y luego de escuchar la historia de Il-jeon, se apuntó como la sustituta hasta que él creciera para que nadie codiciara su lugar, y así, volviendo al presente, el prota la proclama como la nueva jefa de la familia Tang. Ella terminó agradeciéndoles a todos por reunirse aquí, y hasta que el verdadero jefe esté listo para tomar el lugar, ella se encargaría de arreglar la base de la familia Tang, y así fue como Ji-ye, la madre del prota, nombró a Oh-joel, el abuelo de Il-jeon, cirujano general, y a su nieta, la segunda cirujana general. También ordenó al padre de Yori realizar una investigación sobre Gasan, o sea, de uno de los ancianos, quien poseía bastantes riquezas escondidas. También la mayoría de los ancianos fueron destituidos de sus cargos, todo esto en el lapso de unos pocos días. Yeon-myung pensaba que su madre era bastante increíble, logró manejar de la mejor manera la situación, y aunque al principio solo quería vivir una vida normal junto a su madre, ahora se había rodeado de muchas cosas, como gente a la que puede llamar amigos y guardias que lo siguen y confían en él, cosas que proteger. Aparte de los cientos de miembros que conformaban a la familia Tang, teniendo tantas cosas que proteger, decidió que se volvería mucho más fuerte, y ya sea la Alianza de la Muerte Negra o cualquier otro que se le interponga, no dejaría que nadie le haga daño al clan Tang. Mientras esto ocurría, el líder de la Alianza de la Muerte Negra se enteró de que los Tang habían elegido un nuevo líder, y una chica le dice que Inuk había sido derrotado por ese nuevo jefe. Ella es la líder de la secta Corazón Transformador llamada Seolrion, quien le pidió a Kil-jun erradicar a los Tang antes de que se volvieran más fuertes, pero le pregunta si hay una razón para que deba hacer eso, diciéndole que si no se lo había advertido el otro día, que dejarán en paz a los Tang porque algún día los utilizaría. Y pensaba que la muerte de Inuk estaba bien, ya que si volviera luego de desobedecer sus órdenes, lo habría matado igualmente. Aún así, es interesante que alguien así lo venciera, ya que no era tan débil, por lo que enviaría una carta al clan de los Tang, en donde invitarían al nuevo jefe de los Tang a la reunión de Sichuan, que se haría próximamente. Pasamos al hogar del prota, y él felicitó a su madre por el gran trabajo que hizo, a lo que este le pregunta cómo es que suprimió su poder nuevamente, aunque no entendía por qué lo seguía haciendo si ya había alcanzado el reino del fuego. Su madre menciona que lo que hizo fue usar una técnica secreta de la familia Tang, esperando que él también pueda hacerlo, y ahora le contará la historia sobre el fundador de este arte marcial y uno de sus antepasados. En cierto pueblo de Sichuan había estallado una plaga, y a pesar de no estar en hambruna, la gente moría demacrada. Solo era cuestión de tiempo para que todos en la aldea les llegara la hora de morir, excepto por alguien, y este era un niño de 10 años, quien era el único en no ser afectado. ¿Por qué ese niño estaba ileso? No había tiempo para preguntas racionales, porque a los ojos de los ya contagiados, ese niño era como alguien poseído por un espíritu maligno. El niño fue expulsado de la aldea, escondiéndose en una cueva para escapar de la lluvia, sobreviviendo como podía día tras día, hasta que su pueblo murió por completo, y él fue el único que quedaba. Y así el niño se preguntó por qué fue el único que seguía con vida, pero su pregunta no duró mucho,
porque un misterioso grupo que lo buscaba, al fin lo había encontrado. Este era el peor grupo de asesinos de la historia del Murim, la secta de la sombra de la luna venenosa, quienes secuestraban a niños de todo el mundo para entrenarlos como asesinos. Eran alimentados con veneno para evitar que huyeran y luego les administraban los antídotos periódicamente. El niño creció, volviéndose un asesino en poco tiempo, y al ver el espantoso estado de sus compañeros que murieron por no recibir el antídoto a tiempo, se dio cuenta que la peste en su aldea fue causada por la secta del veneno. Él no fue quien trajo la plaga, así que desde ese momento se esforzó por hacerse más fuerte. Sin importar lo peligrosa que fuera la misión, la aceptaba y completaba sin ninguna duda, logrando hazañas de asesinar hasta monstruos absolutos, y gracias a él, la reputación de la secta estaba en el cielo, concediéndole el título de uno de los grandes 5 asesinos. Al preguntarle qué es lo que quería como recompensa, este respondió que nada. ¿Qué? No necesito nada. El chico ya había alcanzado un nivel tan alto que logró crear su propia técnica definitiva basada en las artes marciales de la secta, la primera lluvia de flores del cielo, y la secta desapareció de la noche a la mañana, y más tarde sus descendientes se establecieron en Sichuan, formando así a la familia Tang. Y bueno, el prota se estaba quedando dormido con esa historia, por lo que su madre terminó por regañarlo, a lo que el prota le preguntó qué tiene que ver todo eso con ocultar su fuerza, y es que la secta del veneno tenía bastantes maestros en el reino del fuego, y esto era debido a que la lluvia de flores del cielo es un arte marcial que controlaba la energía, un arte marcial que en lugar de controlar las armas, controlaba la energía interna. Todas las batallas del Reino del Fuego eran choques de energía, y como las técnicas ordinarias de armas ocultas no pueden penetrar la energía protectora del cuerpo de alguien que esté en el Reino de Fuego, tiene sentido que usen otros métodos para así atacarse. Es una técnica creada para aquellos que son verdaderos maestros en las batallas del Reino del Fuego. Lo que preocupaba al prota es que mantener ese nivel de energía sería difícil, y su madre, al ver cómo el prota se preguntaba eso, le cuenta que el principio básico para ocultar su fuerza es comprimir toda la energía interna que fluya y concentrarla en uno de los 12 meridianos principales, y de esta forma la energía interna no fluía, sino que quedaba encapsulada por energía verdadera, y al hacerlo muchas veces podía ser una capa protectora llamada la escama de dragón, a lo que su madre le dice que está segura que podría dominar por completo la lluvia de flores del cielo, porque después de todo es su hijo. Esto motivó al prota a estar a la altura de las expectativas de su madre, y así ella primero le enseñó a cómo ocultar su fuerza. Mientras estaba en su oficina, uno de sus guardias le dijo que su amiga estaba insistiendo bastante en querer verlo. Era Mirgeo, quien le rogaba ayuda al prota. Con lágrimas en los ojos, le pidió al prota que si no hacían algo, su hermana terminaría muriendo. Yeonmyeon le dice que si es verdad, debería de ir primero con un médico antes que con él. Mirgeo le dice que ya han ido con varios médicos, pero no es algo que con medicinas se pueda solucionar. La causa eran los 9 meridianos Jin cortados, y esto era una condición terminal. En la historia hubo una secta de artes marciales que usaba condiciones terminales, y esta era el Palacio del Hielo del Mar del Norte, quienes eran considerados habilidosos y nacidos con una bendición de extrema energía Jin. Sin embargo, aquellos que no practicaban las artes del hielo sufrían condiciones terminales. Mirgeo y su hermana eran descendientes, y ella nos cuenta que hace mucho tiempo los descendientes del Palacio de Hielo se establecieron en Sichuan y se casaron con la familia Tang, y con solo practicar artes de hielo le ayudaría a que su hermana estuviera bien. Pero aquí, en la familia Tang, donde solo usan venenos, es imposible encontrar a alguien así, y así llegaron hasta la casa de ellas, donde estaba completamente congelada. Cuando llegaron, Mirgeo le dice que su estado había empeorado ahora que estaba fuera de su casa. Ella le pidió que por favor abriera los ojos, pero todo ahí, incluyéndola, estaban totalmente congelados. El prota le dijo que prestara atención, contándole que no podía garantizar la vida de su hermana, ya que su hermana ha estado resistiendo el frío con energía innata, pero ya había llegado a su límite. Con lágrimas en los ojos, Mirgeo le preguntó si ya no había ninguna manera de salvarla, pero el prota le dice
que puede liberar artificialmente el frío de su cuerpo, pero si ella no puede soportar el proceso o se agota por el frío, sin duda alguna moriría, y a pesar de que quería ayudar, pondría en riesgo la vida de uno de sus amigos. La decisión dependía totalmente de ella, pero Mirgeo había venido hasta aquí porque no tenía más opciones, así que no podía irse sin al menos intentarlo una última vez. Ella le rogó que por favor salvara a su hermana, y para eso el prota ocupaba que estuviera semidesnuda, pero esto era porque la ropa se interponía en el camino de la extracción de energía, y así el prota comenzó el procedimiento de una vez. Tenía que quitar el frío de la glabela, el surco labial, el corazón, pulmones, ambos brazos y piernas, y antes de proceder al surco, dos gigantescas cosas se le interpusieron en el camino. Pero ahora no es el momento de parar, y cuando tocó esa zona, notó como la resistencia del frío se disparaba por completo. Luego de un rato, Mirgeo le preguntó al prota si se encontraba bien, y la mitad de su cuerpo ya estaba congelada, y ahora mismo el frío había superado lo que su cuerpo podía soportar, y si continúa así, él será quien termine muriendo. Pensando que todo sería más fácil si fuera veneno, lo que le recordó que tanto el dragón del fuego como la carpa de 10.000 años se convertían en veneno cuando el cuerpo absorbía más de lo que podía soportar, lo que lo hizo pensar que este hielo también podría considerarse como veneno, y al usar su técnica de absorción de veneno, notó que estaba reaccionando. De un jalón lo devoraría por completo. La hermana de Mirgeo notó que su cuerpo estaba cálido, y al abrir los ojos solo vio la mano de alguien tocándola. Apenada su reacción, ella reaccionó de inmediato. Pero también había escuchado la voz de su hermana, quien se alegró de que siguiera con vida. Ambas comenzaron a llorar de felicidad al verse, y Mirgeo fue a darle un cálido abrazo. Mirgeo le cuenta que la persona que lo salvó era el jefe, y también le pregunta que cuánto tiempo más seguirá tocándola, pero el prota estaba tan concentrado que aún no despertaba de sí mismo. El prota aprovechó esto para usar la técnica que su madre le había dicho antes y abrir los meridianos que tenía cerrados. Convirtió todo ese frío en energía, y así obtuvo 4 meridianos, y al momento de despertar observó la cara de ambas hermanas. Todo nervioso, el prota quita de inmediato su mano, pero la hermana de Mirgeo le dice que no hay necesidad de estar así, ya le habían explicado la razón. El prota le dice que como jefe de la familia era su deber, y un señor entró preocupado por ambas, observando una escena que haría que cualquiera lo malinterpretara. El señor se molestó con el prota, queriendo matarlo, ya que sí, terminó siendo el padre de ambas. Y después de aclarar el malentendido, él terminó disculpándose al enterarse que aparte de ser el jefe de la familia, también salvó a su hija. El señor estaba tan agradecido de que sus hijas no murieran antes que él, contándole que se instaló aquí luego de enamorarse de una mujer de la familia Tang, aunque lamentablemente ella también sufrió de una enfermedad terminal y falleció, así que como no quería perder a sus hijas, gastó todos sus ahorros para intentar buscar una cura, pero fue en vano. Es por eso que estaba muy agradecido con el prota. Por lo que se necesita algo de él, no dudará en ir a brindarle su ayuda. El prota le dice que era su deber, y cuando se estaba despidiendo, Mirgeo, en tono de burla, le preguntó que si ya se iba tan pronto. Aún no le habían terminado de dar las gracias formalmente, y así su hermana le dio las gracias por haberla ayudado, y el prota quedó encantado con su belleza. Algún día le pagarían este acto, dijeron. La chica preguntó si el jefe se encontraba bien, ya que se veía bastante desconcertado, y Mirgeo le preguntó si acaso se sentía triste de verlo partir, y a pesar de que intentó negarlo, era bastante obvio. Pero Mirgeo le dice que no tiene que preocuparse, no ha visto a nadie más bonita que ella. Aparte, era bastante obvia la expresión que hizo el prota, probablemente ya sea consciente de ella. Cuando el prota se le vino a la mente la imagen de una familia, de inmediato se imaginó una vida al lado de la hermana de Mirgeo.
Qué bonito. Hasta nieto se imaginó el cabrón. Nunca le había pasado que mirara a alguien y también se sintiera nervioso en su vida, preguntándose si así es como se siente vivir una vida ordinaria. Y ahora pensaba en que la alianza de la muerte negra y el demonio celestial, mientras ellos estén en Sichuan, tarde o temprano se enfrentarían. Y nuevamente en el territorio de la alianza de la muerte negra, la chica de antes recibía noticias de que la familia Tang estaba creciendo bastante últimamente, comenzando a querer atacarlos, pero el líder de la secta del Fénix naciente le pidió que no actuara por ahora, ya que las órdenes del líder eran absolutas, pero para ella solo eran unos cobardes. Si siguen esperando a que el jefe y subjefe de la familia sigan creciendo, tarde o temprano se terminarían arrepintiendo, pero ahora mismo no hay nada que ella pudiera hacer, aunque no aprovecharía la oportunidad de la fiesta de Sichuan para atacar al jefe, y hasta que no pueda vengar a Ma Qingnu y erradicar a todo el clan Tang, su ira no se calmaría, por lo que prepararía un escenario perfecto para el jefe de la familia Tang. Y hasta aquí el video. Ya casi estamos al día con los capítulos restantes. Este es de los pocos manguas que me resultan interesantes, igual que los que traigo al canal, así que espero también les haya gustado y lo disfruten tanto como yo. Ya saben, si quieren que lo siga continuando, suscríbanse y coméntenme algo. Muchas gracias a todos por el apoyo y también gracias a mis miembros del canal, aunque sean poquitos, los aprecio bastante. Y ahora sí, sin más que decir, nos vemos en el siguiente video. Chao.